Suscríbete a la Panterita. Llama gratis al asterisco 8263 para más información sobre las carreras. Con 30 minutos. Nos pasamos un par de minutitos y tenemos que irnos. Será hasta mañana, Santula. Ya viene Arturo Máximo Rubín con su fútbol a lo grande. Adiós. Chao, chao. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos, personal, Kikadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única estación octanos. Podium 100, supera todo. Comunicipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrap de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde quieres llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola audiencia, buen día, ¿qué tal Ricardo? Buen día Arturo. ¿Qué tal niño? Buenos días señor. ¿Cómo te va Víctor? Buen día para todos. Bueno, estamos con Eduardo Berizzo, el técnico de la Selección Nacional, agradecemos la deferencia de atendernos porque en un mes vuelven las clasificatorias y esto tiene que confirmar ya el calendario, la propia FIFA que estamos aguardando. ¿Cómo estás Eduardo? Buen día. Hola, buen día Arturo, ¿cómo le va? Saludos a todos sus compañeros. Bueno, muchísimas gracias Eduardo. Del tiempo de la Copa hasta hoy de campeonato, ¿qué actividades tuviste Eduardo? Selección nacional, jugadores que estás viendo, ¿puede haber alguna novedad o la base la vas a mantener ya para esto que en un mes prosiguen las clasificatorias para Qatar? Bueno, a partir del final de la Copa América comienza nuestro nuevo trabajo de seguimiento. Siempre estamos muy conectados con los jugadores, conociendo su realidad. Muchos futbolistas tuvieron algunos días de vacaciones, otros se incorporaron inmediatamente a sus equipos. Los europeos pudieron descansar, los argentinos volvieron, los jugadores que juegan en México también. Entonces ya empezaron algunas ligas. Nuestro trabajo es constante de seguimiento, ver su realidad, ver sus partidos, editarlos, mandarles esas imágenes. Lo que hacemos habitualmente es conversar con ellos sobre sus partidos, sobre sus producciones, sobre sus rendimientos y prepararnos para lo que viene, que en algo más de 20 días ya estaremos juntos otra vez. Y es importante a nivel selección ganar tiempo. En mi trabajo mucho de lo que hago tiene que ver con basarme en lo que los jugadores hacen en sus equipos y ganar tiempo que en la selección nos sobra. Entonces tenemos que siempre agotar todas las instancias para que lleguen ya con un plan desarrollado. Y con respecto a lo que me pregunta, yo creo que la base será la de Copa América. Los 28 futbolistas, salvo obviamente Antonio que ha sufrido una lesión, son opciones para nosotros. Encontraremos su reemplazante y esa será la base o parte de la base que enfrentará septiembre, octubre y noviembre de eliminatoria. Claro, se le agregan los partidos pospuestos, ¿verdad? Lo que estaba para jugar si no se pudo. Entendemos Chile, Paraguay en Santiago y el mismo Paraguay-Colombia, que fueron los pospuestos. Sí, todavía el calendario no está oficializado, pero la idea es que en septiembre juguemos Ecuador fuera, Colombia en casa y Venezuela en casa. Eso a priori es la teoría o el plan. Y el partido con Chile se agregaría en el combo de octubre. Pero todavía la confirmación de FIFA no ha llegado. De todas maneras nos prepararemos para 2 o 3 partidos, sean los rivales que sean. Claro, yo tengo esto, y perdón que lo haga de esta manera, salvo que alguien me corrija oficialmente. 5 de septiembre, dentro de un mes, en Ecuador,
el 8 en el Defensor del Chaco ante Venezuela, el 10 en Sajonia, en el mismo Defensor ante Argentina, el 13 en La Paz ante Bolivia, estamos hablando de lo que tiene la selección enfrente. Noviembre contempla el 11 ante Chile de local y en Barranquilla el 16 frente a Colombia, pendiente lo de Chile-Paraguay y Paraguay-Colombia. ¿Tenés este mismo programa, Eduardo? Yo, Arturo, creo que los partidos contra Colombia y contra Chile se irán intercalando en los combos de septiembre y de octubre, pero cualquiera sea, significará un tanto una alteración al campeonato, porque por ejemplo jugaríamos contra Venezuela por segunda vez sin haber enfrentado a Chile todavía, pero la FIFA y la CONMEBOL discuten sobre las posibilidades de movilidad de los equipos, sobre los viajes, sobre el intercambio de entrar a un país y salir, entonces a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces todo esto está en definiciones todavía. Sí, es la que uno tiene, por eso te pregunto a vos, quizás ya tenga, Eduardo, y te lo repito, discúlpame si te tuteo, a lo mejor tenés más avanzado el tema del calendario que nosotros, o no hay nada todavía. Lo que está claro, Arturo, y obviamente puede tutearme, no soy tan viejo, es que jugamos en septiembre el primer partido de eliminatoria con Ecuador en Quito. Sí. Después todo es todavía programable. Sí, sujeto a lo que diga la FIFA. Así es, a la aprobación que hace de la FIFA de la proposición que la CONMEBOL envía. ¿En qué puede cambiar cuando decís, Eduardo, la base que tengo? Son los muchachos de la Copa América y las clasificatorias anteriores. Para dejar en claro qué concepto hoy manejar con relación a la selección. Si lo conocido, los otros pueden estar, pero usando un término, te jugás con los conocidos. Sí, lo bueno de la Copa América, o una de las cosas de lo positivo de la Copa América es que compartimos mucho tiempo, mucho entrenamiento, y eso a nivel selección es un gran capital. Nosotros estuvimos juntos 65 días, empezamos 18 de mayo y terminó con el partido con Perú. Entonces, ese trabajo adelantado, esa cantidad de entrenamientos ponen a los futbolistas que participaron de la Copa América en una cercanía con la idea de juego, sin desmerecer, obviamente, sin ir en contra de jugadores que se puedan incorporar. Hablo de la gente que ha participado de eliminatoria, de ejemplo, Tony Sanabria, Darío Lescano, bueno, ha sufrido una lesión, futbolistas que también estuvieron con nosotros, pero lo que ha pasado en la Copa América, la preparación de la Copa América, nos adelanta mucho trabajo. A mí me ha gustado, hemos convivido muy bien, hemos entrenado muy bien, más allá del análisis intrapartido, de revisar lo que ha pasado en cada partido, nuestra convivencia, nuestra exigencia, el rigor del entrenamiento, lo que hemos podido hacer juntos y la energía del día a día, a mí me ha gustado mucho. Así de que, como le decía antes, esos futbolistas serán la base, con la incorporación obviamente de futbolistas que han estado con nosotros, que conocemos. Yo tengo un conocimiento amplio de todos, y obviamente a lo imponderable que pueda surgir, como en el caso que le comentaba recién de Darío Lescano, que ha sufrido una lesión que le impide estar con nosotros. Pero lo que ha sucedido en Copa América a nivel conducción, idea y convicción en la manera de jugar ha sido muy positivo. Siempre hablas de la palabra jugamos con intensidad, el concepto de intensidad, para entenderte mejor, ¿qué significa para Eduardo Berizzo? Intenso. Mire, cuando uno revisa eliminatorias o distancias a cortar, mejor dicho, con equipos como Brasil, como Argentina, equipos con un capital de jugadores muy importante, uno tiene que apoyarse en la intensidad física llevada al juego, y la intensidad física llevada al juego es sostener un ritmo de juego muy alto, tanto en la posesión de la pelota como en la recuperación. Entonces, para mí los partidos tienen tres aspectos fundamentales, que son el físico, el táctico y el técnico. Y como recién me preguntaba sobre el físico, yo creo que uno debe equiparar físicamente al equipo rival.
y no solo en estatura, en el juego aéreo, o compaginar cualidades, quién marca a quién, sino que la producción física del equipo sea muy alta. Nosotros en eliminatoria y en Copa América tenemos unos registros físicos muy altos comparativamente con nuestros rivales. Con nuestros rivales nosotros tenemos sistemas de medición, obviamente, de GPS, de distancias, pero sobre todo de intensidad, de velocidades sostenidas a máximo esfuerzo. Y en ese aspecto nosotros hemos equiparado y superado a nuestros rivales. Después podemos revisar obviamente lo que pasa a nivel futbolístico, pero si no equiparas efectivamente el ritmo físico y la intensidad del juego, después tus posibilidades decaen a nivel táctico y técnico. Entonces, para mí la intensidad tiene que ver con sostener un ritmo de principio a fin, usando la pelota y recuperándola, Arturo. Ahora, Eduardo, dentro de este plan tuyo, y vos sabrás y nos podemos incluir en las críticas, es obvio que cuando no nos guste lo hagamos, lo tengamos que decir, porque cada uno en lo suyo, vos desde el banco, por decir en la selección, y nosotros desde nuestra óptica. No podés, ya que esta charla es franca, pretende ser franca, no podés decir por qué Gastón, qué querés con Gastón, cómo lo viste cuando lo trajiste, qué función le ponés, tiene que ver con el rival, Cubas, que también nacionalizado, y lo hiciste Martínez, cuando en la conferencia dijiste a los tres los pedí yo. ¿Cuáles son las razones del por qué? Es carencia, y no voy al nacionalismo, porque no es esa mi intención de decir, el paraguayo queda afuera, no. Vos lo dijiste con la mejor intención, aclaro, defendiendo, lógicamente, el interés propio de estar en la Copa del Mundo. Explícanos las tres razones de los dos primeros y el último Martínez. Bueno, con la nacionalización, la incorporación, mejor dicho, de Gastón y de Cuba, intento construir en un medio del campo muy sólido y muy agresivo. Uno, un administrador de la pelota como Gastón, un jugador de jerarquía en el uso de la pelota. Partidos como el de Venezuela, por ejemplo, explican muy bien su presencia en el equipo, un jugador de mucho control de la pelota, que también tiene vaivenes. En la liga, él ha cambiado de liga cuando nosotros lo convocamos, jugaba en Vélez, luego se fue a la MLS. Los jugadores también tienen altibajos, y cuando tienen altibajos, yo también me doy cuenta y no son parte del once inicial. Puedo equivocarme y pueden criticarme, obviamente, cualquier decisión, pero la presencia de Gastón es un jugador de control de pelota, un jugador de estatura física que nos da juego aéreo. Entonces, a veces compaginándolo con Pica y con Matías Villasanti, conformamos un medio de campo muy sólido. Después, cuando su rendimiento en su club, a mi entender, decayó, también encontramos alternativas. Jugó Pica, jugó Piridamota. A veces la pareja de pivotes en el once inicial tiene que ver con la necesidad o las características del equipo al que nos vamos a enfrentar. Pongo un ejemplo, contra Argentina la presencia de Messi nos obligaba a tener un 6 muy cercano a nuestra línea de 4, a nuestros centrales. Entonces la pareja fue Piridamota Andrés, Cuba. Cuba es un jugador de mucha recuperación, muy bueno en la agresividad en el corto espacio, es muy rápido, muy agresivo en la recuperación de la pelota, un jugador que en este caso imaginamos marcando a Messi. Robert Piridamota también es un futbolista muy fuerte, de mucha presencia, que tiene un buen pase, pero en el último tiempo había dejado de jugar, luego encontró regularidad en Turquía y le pudimos devolver la posibilidad de integrar la selección cuando en un primer momento, en la primera fecha FIFA, cuando yo llegué aquí, se la dimos, luego se lesionó. Pero los futbolistas también pasan por buenos y malos momentos, por eso estamos atentos a ver sus partidos, si su rendimiento es bueno. Cuando llegan aquí imaginamos el partido que vamos a jugar, desarrollamos el plan de partido. Yo confío mucho en esa pareja de volantes que son un poco el termómetro o el motor de cómo el equipo va a jugar. En el último tiempo yo me he inclinado por una pareja que se conoce de memoria, que es Pica y Matías, que juegan juntos, entonces eso nos adelanta el trabajo. Y Jorge el medio del campo
¿Perdón? Perdón, no, terminar porque después te quiero preguntar lo de Jorge Morel y me gustaría que los compañeros también pregunten, o si no, no quiero absolver todo en mis preguntas porque los compañeros te darán también las preguntas en este caso. Te pregunto, terminar lo tuyo y te pregunto lo de Jorge Morel, Eduardo. No, a veces el trío de mediocampistas, si no es Miguel Almirón, que en los últimos partidos lo utilizamos a él en la media punta, eso obliga también a que las bandas sean bandas muy rápidas, de mucho recorrido, porque el equipo tiene que defenderse bien o jugar ordenadamente. A veces los tres mediocampistas se componen de características que entre ellos se mezclen bien. Uno es administrador, el otro se suelta, el otro llega al área rival. Entonces uno va imaginando, de acuerdo al partido que va a enfrentar, las necesidades y las dificultades del rival que enfrenta, y a veces elige una pareja más defensiva, una pareja más mixta, pero siempre con la idea de que la pelota se juegue bien y que tengamos capacidad de recuperación, como le decía al principio. Y la presencia o no de Gastón, de Jorge Morel, por ejemplo, que es un futbolista que yo tengo apoyada en él mucha expectativa, ahora con un cambio de equipo a Lanús, él llegó a la Copa América, se lesionó y no encontró la mejor forma para ser parte del once inicial, pero es un futbolista también que te da mucho juego aéreo, mucha posición, se incrusta entre los centrales. A veces la idea con la que usted me preguntó por qué buscaba y nacionalicé a Cuba y a Gastón Jiménez era para llenar de mediocampistas de distintas características nuestra elección, pero en ningún caso, y yo también tengo una nacionalidad diferente, el interés obedece a nada más que llegar a Qatar y que nuestro equipo sea más fuerte. Así de que lo digo con la mayor sinceridad y honestidad posible. El que me conoce sabe cómo soy, cómo pienso, cómo trabajo, y lo único que deseo es que nuestro equipo sea fuerte y que esa fortaleza nos lleve a un mundial. Esa fortaleza se consigue arriba, Eduardo, si vos cambiás de idea, decís, bueno, yo quiero esto, pero me doy cuenta que con esto llego más en fútbol resultado. Entiéndase Ábalos, entiéndase Carlos González, potenciar más arriba, porque la intención puede ser buena, pero cuando las cosas no se ajustan a lo que uno pone, hay que buscar variantes. Estas variantes, y cuando hablamos con el jugador nos dicen, no, Paraguay se caracteriza por juego aéreo, se caracteriza por fuerza, no hay que moverle sus propias raíces cuando estén aún jugando en el exterior. En concepto, en el contexto de lo que se dice, ¿cómo analizás en esto? Yo no estoy en lo más mínimo en contra de marcar goles de cabeza o ser fuertes en el juego aéreo. Yo, por mi cualidad de exjugador, también enfrenté a Paraguay y conozco su idiosincrasia futbolística en cuanto al poderío aéreo que tiene. Y si usted revisa nuestra Copa América, nosotros marcamos goles contra Chile, marcamos goles contra Perú, cabeceamos en área rival, recuperamos de alguna manera ese poderío aéreo. Yo no estoy en contra de que los goles se conviertan con un centro y un cabezazo. Mi idea de juego es adueñarme del balón y jugarlo lo mejor que puedo. Pero como bien me preguntaba al principio, las características de un centrodelantero como Carlitos o como Gaby Ábalos, el mismo Lescano, son futbolistas de referencia que invitan a aprovechar el juego aéreo. Y también lo utilizamos en los partidos contra Chile, por ejemplo, donde jugó Carlitos, en el partido contra Argentina, donde jugó Gabriel, en el partido contra Perú, donde casi entraron los tres, tanto Carlitos como Ábalos como Brian Zamudio, que jugó de centroatacante, también convertimos y nos hicimos fuertes así. No es una idea futbolística contraria o contraproducente o enfrentada a lo que yo quiero hacer. Yo quiero aprovechar todas las cualidades de mis jugadores. Algunos partidos se gana de una manera y otros se gana de otra, pero debemos ser capaces de jugar muchas maneras y de jugar, por ejemplo, partidos tácticos con defensa de 5, con defensa de 4, con defensa de 3, con 3 atacantes, con 2. Entonces, como le decía al principio, la Copa América o el tiempo juntos nos agrandó todas nuestras posibilidades. Así de que yo lo rescato y tengo ilusión de que
lo que viene va a ser mejor para nosotros, inclusive reafirmando nuestra manera de jugar con mucha convicción. Eduardo, ¿cómo le va? Le saluda Ricardo. Buen día, Ricardo. Bien, Eduardo. Contestó ya recién prácticamente lo que le quería preguntar, pero voy a agregarle un poquito a esa respuesta que hizo. Zamudio, uno a Zamudio lo ve por derecha, lo ve por izquierda, todo terreno, contagia, va a todas las pelotas, inclusive creo que las comparaciones son odiosas, pero ese gol que se le hace a Perú, el último, donde él atropella, me hizo acordar un poquito al gol de Argentina en la final del 78, cuando Kempes atropella de la manera que lo hizo. Y la pregunta es, ¿en algún momento pasó por la cabeza de Eduardo Berizzo ponerlo como centro delantero de arranque a Zamudio? Sí, también. Es una opción para nosotros el centroatacante. Brian tuvo una temporada en Turquía muy regular, terminaba contrato, era titular algunos partidos, otros iba al banco, entonces no tuvo una continuidad en el Rizespor muy alta, pero cuando llegó con nosotros, o cuando llega con nosotros, siempre es un jugador de gran compromiso, muy fuerte físicamente, que te ofrece la posibilidad, con otras características, por ejemplo, que Ángel también ocupa las dos bandas y el centro de ataque, pero Brian es un futbolista con una presencia física más imponente, con un gran juego aéreo, y sí pensé en ponerlo de centro atacante, y es una opción que barajamos de futuro, sí. Eduardo, ya que hablábamos del repaso de la Copa América, le quiero preguntar, y retrocediendo al partido ante Perú, Ángel Lucena, porque hasta ahora está lesionado, él todavía no se recuperó, ese día ya estaba al filo, ¿y por qué se asumió tanto riesgo al ponerlo de titular? Porque aquella vez solo pudo durar 45 minutos ante Perú. Bueno, duró 45 minutos, buenos días, discúlpeme, perdón. Buen día. Que el equipo necesitaba, el partido necesitaba recomponer la línea de 4 con la expulsión de Gustavo, pero su presencia en el equipo obedeció a que estaba muy bien. Después de pruebas físicas fue apto para jugar el partido. Claro, los partidos internacionales tienen un ritmo, tienen una exigencia muy alta, y después de ese partido Pica agravó un poco su dolencia, es verdad. Cuando el partido, no es que salió del partido porque estaba lastimado, salió del partido porque necesitábamos la presencia de otro central y nos arriesgamos a que el doble pivote sea Richard y Matías, entonces el partido lo íbamos perdiendo y obedeció a un cambio táctico. Pero volviendo a lo que me pregunta, yo jamás arriesgaré a un jugador en contraproducción de su salud. Jamás pondré a un futbolista que no se sienta totalmente íntegro y capaz de jugar un partido, físicamente hablando. Y este caso, la prueba anterior, el día anterior de Pica, fue positiva, por eso pensamos en su inclusión en el 11. Eduardo, así que sí. Perdón, dígame. continúe, perdón. No, usted. No, cambiando de tema, porque recién Arturo le preguntaba sobre los nacionalizados, y le quería consultar, sí. Ellos son los últimos que están en los planes, los nacionalizados, porque en Argentina se habla del lateral izquierdo de Boca, que ayer jugó el clásico, Agustín Sandes, que tiene raíces paraguayas y que supuestamente, según la prensa argentina, usted está siguiendo de cerca para la selección. Y tiempo atrás también hablábamos con Juan Cáceres, lateral derecho de Racing, que ya inició el proceso de nacionalización. ¿Ellos van a ser considerados? ¿Están teniendo un seguimiento por parte del cuerpo técnico de la selección? Sí, exactamente, sí. Se lo contesto con total contundencia, porque a nuestro entender son paraguayos, que lo único que ha imposibilitado que lo sean es un trámite burocrático, pero sí se sienten paraguayos y tienen deseos de integrar la selección. Tanto Sandes como Cáceres son hijos de paraguayos y se sienten paraguayos y están bajo nuestra órbita. Pero no quisiera puntualizar en nadie. Yo impulsé, sí, la nacionalización de Andrés, de Gastón y de David. Creo que son un aporte para nosotros en lugares del campo donde los necesitamos. Y todo jugador que quiera integrar la selección, sea hijo de paraguayo en el futuro y se sienta paraguayo, será parte de nuestra selección y me obligará, obviamente, ahora al seguimiento y a prestarle atención a su rendimiento. Y volviendo un poquito a la pregunta del compañero Eduardo,
Pasa que si nosotros miramos jugadores que fueron a la selección y lastimosamente volvieron a sus equipos lesionados, caso Arzamendia, Espínola, ahora se dio lo de Lucena. Por eso es bueno que aclare de la manera que lo dijo, que un técnico jamás va a exponer a un jugador de fútbol a una lesión o a que juegue al límite. Claro que no, y lamento que los futbolistas se lesionen en la selección, obviamente, porque es el club quien les paga la propiedad de jugadores de ellos, y es incómodo devolver un futbolista lesionado, pero las lesiones suceden, el fútbol tiene este riesgo. Por ejemplo, el percance de Miguel Almirón también, con el Newcastle hay que disculparse, uno llama al entrenador, los médicos se conectan entre sí, y las lesiones son parte del fútbol. Yo no arriesgaré jamás a un jugador a que agrave su lesión con el ánimo de que participe en la selección. No, lo que sí puede pasar es que dentro de nuestros partidos se lesione. Entonces, la educación obliga a comunicarse con su cuerpo técnico, con su cuerpo médico, explicarle cómo ha sucedido. Nosotros con los clubes donde convocamos futbolistas tenemos una comunicación profesional y hasta personal con algunos, obviamente, en el ámbito local, donde la información va y viene. Le convocamos por qué, cuando termina el ciclo son devueltos a sus equipos en el menor tiempo posible para que se incorporen rápidamente, con la explicación de lo que hicimos, con la ejercitación que nos hicimos, con los informes físicos de lo que hicimos, y a veces, claro que existen lesiones y hay que llamar con la disculpa por delante, porque las lesiones son parte del fútbol, pero en ningún caso jamás intentaré que por participar de un partido el jugador agrave su lesión, jamás lo haré. Con relación a lo que viene, porque en un mes aparecen los primeros juegos, Eduardo, y viene Ecuador en Quito. ¿Cuál va a ser esta preparación de altura? Bien se sabe que por el tema del protocolo se puede ir un día antes, se puede estar en Quito, es altura, es humedad. ¿Cómo se programa lo que viene? Todo pasa muy rápido, ya dijo. La base Copa América es lo que está. Pero mayormente no va a haber sorpresa. ¿Cómo se encara lo que viene? Mire, sobre partidos en la altura hay teorías que hablan de una adaptación necesaria de 14, 16, 18 días. Como esto es imposible de realizar a nivel selección, nos apoyaremos en la teoría de llegar sobre la hora del partido. Una opción es viajar a Guayaquil y el día antes y el día del partido trasladarnos a Quito. Pero todo dependerá de cuando la programación, el horario del partido, la ciudad de localía de nuestro rival, manejamos diferentes alternativas y escogeremos, ya le digo, la mejor. Como la adaptación no la podemos hacer en ese tiempo de 2 semanas, nos inclinaremos por llegar sobre la hora del partido. Cuando hay un error de esquema, no, si se intenta no se llega, ¿hay charla ida y vuelta técnico, colaboradores con los jugadores? ¿Hay autocrítica adentro? ¿Se pudo o no se llegó? ¿Cómo analiza la situación de no poder alcanzar el objetivo en campo, Eduardo? Nosotros tenemos una relación muy buena con nuestros futbolistas, pero no lo digo yo, ni quisiera decirlo yo. Yo me siento muy cercano a mis jugadores. Yo les digo la verdad y también me la dicen. Y cuando me equivoco en el plan de partido, cuando por ejemplo en el partido Copa América contra Uruguay, que esperábamos una formación, sucedió otra y el equipo jugó incómodo la primera parte y fuimos superados, a mi entender, por Uruguay. Soy el primero que le explica a los jugadores cuando el plan de partido no fue el adecuado. Pero cuando acierto, obviamente que es parte de mi trabajo y no lo digo, pero sí, con mis futbolistas yo soy lo suficientemente sincero y puedo serlo porque lo aceptan de una manera totalmente natural, como también cuando no juegan bien y los cambio y pongo a otro y eso es parte de mis decisiones, ellos también lo aceptan como tal. Entonces yo creo que uno de nuestros grandes capitales es la convicción que tienen los jugadores en una manera de jugar, y de eso lo dije en la Copa América y me siento verdaderamente satisfecho porque han aceptado una manera de jugar que los identifica y que les agrada jugarla.
que cometemos errores, que, como le decía recién, que el plan de partido puede ser el equivocado, porque esperábamos una formación y sucede otra. Mire, nos pasó una cosa curiosa en el partido de eliminatoria con Uruguay en Montevideo, donde Uruguay jugó con una formación que nunca había utilizado, una línea de 5, no sé si recuerdan el partido, pero sí tendrán en cuenta lo que les digo, que nos obligó a jugar con Miguel Almirón en la banda izquierda, en un ida y vuelta contra su carrilero, el carrilero uruguayo por derecha, y nos adaptamos muy bien, aún no siendo el partido que esperábamos. Y esa capacidad, por ejemplo, que tiene Miguel Almirón de pensar en equipo y no tener el egoísmo de yo juego en una posición y de aquí no me muevo, eso es verdaderamente el espíritu que yo intento construir. Un futbolista de los más importantes de la selección que sea capaz de sacrificarse por el equipo. Y esa idea colectiva que tenemos como equipo es una cosa importante. ¿Le satisface lo que hace Eduardo? Él habló de compañerismo, de comunicación, todo bien, se arma el grupo con la famosa frase te digo y decime. No te vayas no escondas al jugador lo que me podés decir. Si eso está abierto, está abierto. ¿Cómo, Eduardo, recibís las críticas, y me incluyo, cuando viene un cambio y hay una indecisión de cambios? ¿Qué pasó? ¿Me podrá decir esa anécdota? Está bien, podrá ser. Y la otra, mirá más al rival que viene, analizás más lo tuyo. ¿Qué te enseñó todo esto? Hablo de clasificatorias fuera de la Copa América. Yo soy una persona receptiva de las críticas. Créame que leo, escucho lo que sucede a nuestro alrededor, lo acepto, lo debato conmigo mismo, me apoyo en lo que dicen, porque una mirada experta de alguien fuera también te hace crecer. Verdaderamente soy una persona receptiva con lo que sucede. No me agradan las faltas de respeto, obviamente, como a nadie, ni una opinión que lo único que encuentra es hacer peor el ambiente que rodea la selección. Pero sí acepto que puedan decirme el planteo ha sido el equivocado, el cambio ha llegado tarde. Claro que sí, no soy alguien ajeno a los errores, pero lo que sí quiero construir, o lo que me agrada de escuchar, es una crítica que nos ayude a ser mejores, una crítica que tenga una energía positiva, que impacte en el equipo y que lo haga mejor. La exigencia es parte de nuestro trabajo y vivimos exigiéndonos hacerlo mejor. Con respecto a lo que me pregunta, nosotros sabemos exactamente todo de nuestros rivales. Después, cada uno le da dentro de su plan un porcentaje o no, pero sí que hay que tener cosas en cuenta del rival. El esquema que usa para neutralizarlo, las características de sus jugadores para equipararlas con los nuestros, su balón detenido, cómo defienden, cómo atacan, dónde eligen presionar, dónde repliegan. Uno debe saber mucho del rival. A veces el partido, como le decía en el inicio de la charla, si lo equiparaste físicamente y tácticamente lo jugás cómodo, los futbolistas pueden mostrar lo mejor que tienen, que es el partido técnico. Entonces, nuestra obligación es preparar un partido de la mejor manera física, y para eso contemplamos el cansancio, la recuperación entre partido y partido, sus vuelos, sus escalas, las horas de sueño, cómo descansan, el CK, el metraje, la carga del entrenamiento, un montón de condicionantes y de condimentos que hacen a la preparación física del partido. Y después también nuestra ejercitación tiene que ver con enfrentar un 4-4-2, un 4-3-3, un 5-3-2, como en este caso Uruguay, adaptarnos a diferentes formaciones con un mismo equipo durante el partido, para que los jugadores jueguen lo más cómodo posible, para mostrar lo mejor que tienen, que es lo que hacen con sus pies. Ahora, Eduardo, ¿hay partidos que terminan en decepción o no? Decepción, digo. Te voy a contar con una sensación que tengo. Yo nunca me avergoncé de lo que hicimos, porque el reproche verdadero o doloroso es no comprometerse y no tener la actitud adecuada para enfrentar un partido. Nosotros podemos jugar mal, y se lo reconozco, como el primer tiempo de Uruguay en Copa América.
o pasajes del partido contra Bolivia en casa en el 2-2 de eliminatoria, por ejemplo, y usted encontrará muchos otros y yo se los aceptaré. Pero siempre nuestra actitud fue la adecuada. Y no porque sea yo el entrenador, sino que la opinión de gente con la que yo me relaciono, externa, y que no tienen exactamente conocimientos futbolísticos, sino que hablan de una actitud, un compromiso, una manera de entregarse al partido, siempre ha sido la exacta, Arturo. Entonces, puedo decirle a un futbolista, mira, hoy jugaste mal. Puedo decirle a mis futbolistas, nos equivocamos en el plan de partido y debemos hacer las cosas mejores. Pero siempre me sentí representado en cuanto a la actitud, al esfuerzo de cada partido que jugamos. ¿Tuviste la sensación en un momento de decir, bueno, me cuesta los resultados, presión, en esto que se vaya Berizzo, que hace Berizzo, de seguir, le estás diciendo, gente que pide tu cabeza, los resultados no se dan, porque porque aquello, conlleva muchas cosas una selección nacional, muchísimo, Eduardo. Sí, nuestro trabajo de entrenador conlleva un montón de exigencias, de decepciones y de momentos donde hay que apretar los dientes. No es fácil atravesar momentos críticos, pero yo confío mucho en mi convicción en la manera de jugar, confío mucho en la relación que tengo con los jugadores, y claro que una eliminatoria ofrece momentos difíciles. Si usted la revisa, nosotros perdimos un partido en casa con Brasil, el único partido que perdimos, y eso generó una crítica o un ambiente negativo de incapacidad de la selección. Pero si uno se detiene exactamente a revisar lo que ha pasado dentro de la eliminatoria o de los partidos, inclusive los de Copa América, hacía muchísimo tiempo que Paraguay no ganaba un partido en Copa América contra un rival de Conmebol. Si yo le doy las fechas, usted se sorprenderá, seguramente las conocen, pero cuesta mucho ganar partidos y diferenciarse al rival. Nosotros hemos sido capaces en Copa América de no ser menos que nadie y de vencer a rivales como Bolivia, como Chile, enfrentar un partido en contra como Perú y darlo vuelta. Muchas cosas que tienen que ver con sentirse optimistas de cara al futuro. Después, el fútbol es una materia donde todo el mundo opina, donde la cabeza del entrenador es lo primero en que se piensa cuando las cosas van mal, pero eso a mí me fortalece, me refuerza en mis convicciones. Yo, como le decía al principio, me siento muy cómodo de trabajo, me siento muy respetado en el trabajo. Que las críticas existen, sí, que las acepto, sí. Las que no me agradan son cuando la intención de la crítica tiene que ver con que yo me quede sin trabajo, como le contesté a un periodista en la conferencia de prensa de Copa América. Cuando esa intención es manifiesta, no me agrada intercambiar opiniones con alguien que me desea el mal. Pero después, cuando todo el mundo piensa en la selección y piensa en aportar cosas, inclusive de manera crítica, yo me sumo a esa opinión. Yo, como le digo, mi único deseo es ser coherente con lo que hago, ser lógico y instalar una manera de jugar en la que creo, y creo que lo hemos logrado. Los futbolistas creen en la idea de juego, y tener fe, tener convicción y fortaleza para lo que viene. Acá recibimos un mensaje, dice, quedan 6 minutos, amigo. Yo le digo a Rafael Martínez que esta expresión de queda 6 minutos, amigo, averigüe bien cuánto tiempo tenemos de charla con Berizzo, con Eduardo, primero. Y que no me juega con el juego de la presión, el jefe de prensa de la AFP, porque yo no voy a admitir. Le dice, quedan 6 minutos, amigos. Lo primero que necesita es Rafa se llama, es tacto, se llama respeto. A mí me hablaron de 45 minutos, señor Rafael. Comenzamos 11:30, son 12:09. Y esto de que quedan 6 minutos, amigo, me parece una falta de respeto. Vamos a ir cerrando, niño, por favor. Sí, quería saludarle al señor Berizzo. Buenos días, señor Berizzo. La consulta, ante lo último de Lescano, charló con él, la lesión, ¿cómo lo sintió el jugador? Si fue así. Sí, ayer, mira, justamente con el doctor nos pusimos en contacto con él para saber cómo seguía su evolución del cruzado.
y nos enteramos de la noticia de que ha sufrido la rotura del tendón de Aquiles. Ayer lo operaron, estoy esperando que hoy amanezca para ponerme en contacto con él, porque bueno, es un futbolista obviamente que merece nuestro respeto, nuestra atención, ha sido parte de nuestro proceso, y yo siempre entro en contacto con todos los futbolistas lesionados, obviamente, y también para saber cómo están. Y en el caso de Darío, estaremos en contacto hoy cuando él amanezca para conocer cómo se siente. Eduardo, ¿cómo está la relación con Derlis González? Porque hace poco hablábamos con él y él nos decía que no quería hablar del tema de la selección. Después nos enterábamos que habría un disgusto de su parte porque no estuvieron en contacto permanente con él durante el tiempo de su lesión. ¿Se reactivó esa charla o cómo está el tema ahora con Derlis González? Mire, yo soy una persona que las cosas privadas las hablo en privado, pero dado de que el futbolista ha hecho una declaración pública, voy a decirle que sus palabras faltan a la verdad. Nosotros estuvimos en contacto, yo personalmente estuve en contacto con Derlis antes de su operación y después de su operación, sabiendo de su salud y cómo estaba. Pero no tengo ni más mínimo interés en polemizar en ningún caso. Como le decía recién, en el caso del Lescano, entramos en contacto con Blas, con él, con toda la gente que ha sufrido una lesión y nos interesamos de él. Mi preparador físico es el hombre señalado, indicado para estar en contacto con él permanentemente y conocer su evolución, y eso ha sucedido. Así que no me gusta hacer de las cuestiones privadas un show público, pero sí que debo decir lo que pienso porque la manifestación pública me obliga. Claro, no es, Eduardo, y con esto cerramos agradeciendo tu deferencia, ni hacer show ni entrar en polémica. El compañero le preguntaba y usted respondiste, hablamos, charlándolo con él, y que lo que dijo Derlis no se ajusta a la verdad. Y qué mejor que decirlo al aire para tener en la voz del protagonista tiempo completo. Sí, sé que es la última, sobre el final nada más, porque la gente de Cádiz agradeció que fue una pieza clave usted, señor Berizzo, la llegada de Arzamendia. ¿Cómo lo sintió al jugador? ¿Tuvo contacto? ¿Estuvo allí? Hay gente en la directiva a quien conoció que fueron igualmente en su momento sus compañeros. Este pensamiento del paso de Arzamendia al Cádiz, igualmente hablaban que usted fue una pieza clave allí en su llegada. Sí, mi último equipo de jugador ha sido el Cádiz, conozco a sus directores deportivos, a sus directivos, y cuando surgió la posibilidad, obviamente me consultaron mi opinión sobre Santiago y les dije lo que pensaba. Afortunadamente lograron su contratación, creo que es un gran paso en la carrera de Santiago, una muy buena noticia para él y una gran noticia para nosotros de jerarquizar y de aumentar la competitividad de nuestro plantel. Así que encantados por Santiago, porque se lo merece, por el Cádiz y por elegir un futbolista que va a ser parte de la Liga Española. Muchísimas gracias, Eduardo, cumplimos con el tiempo, muchísimas gracias por todo este tiempo, y será hasta la próxima, ya vienen o se reanudan las clasificatorias el próximo mes. Muy amable, Eduardo, gracias por este tiempo. Gracias a ustedes y un abrazo grande. Adiós, gracias, igual. Hablamos con Eduardo Berizzo, el técnico de la selección, sí, y le digo a la APF que su jefe de prensa debe ser más respetuoso y que averigüe el tiempo que teníamos. Nadie le dio la confianza. Y yo recibo lo de Gerardo cuando le ponen que eran 6 minutos, amigo. Un insolente, yo me hago cargo jefe de prensa de la APF, un insolente. Eduardo Berizzo, muchísimas gracias. La Agrícola Suárez Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día de Pechugón este domingo 8 y el domingo 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. A Gerardo le quedan 6 minutos, amigo. Sí, a Gerardo. Como si fuera algo dictatorial. Yo entiendo, no a mí. Gerardo por respeto me envía a mí. Claro, para que maneje el tiempo. Para que yo maneje el tiempo. Pero quedan 6 minutos, amigo. Como ese, quedan 6 minutos, amigo. ¿Qué? Vamos a ir toda la horca, va a llamar un fiscal. Selección nacional, vos te podés ir por 2 o 3 minutos más, 5 minutos más. Nadie lo hace adrede. ¿Qué esto de que el jefe de prensa, ¿cómo se llama el jefe de prensa? Rafael Martínez. Flor de maleducado le dice a Gerardo, un otro productor, quedan 6 minutos, amigo. Como si fueras que todos vamos a medir pregunta y respuesta por el tiempo. Y estudié periodismo, veo. Y se recibió de periodista, veo. No, poder recibirte, a lo mejor no tiene ningún oficio. A lo mejor tiene un cartel pegado en la pared. Pero cuando vos haces periodismo, tema de la selección nacional, no podés, pues quedan 6 minutos, amigo. A Gerardo no a mí. Pero habla muy mal de quien representa en prensa a la selección, a la APF. Por favor, hasta ahí nomás. Le dice a Gerardo Comerizo, quedan 6 minutos, amigo. El famoso apurate, terminá pues ya. ¿Sabes lo que significa lo que puso? Terminá pues ya. Qué alto honor le hace el periodismo deportivo paraguayo un tipo como este. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Gran remate en Casa Rosada. Este domingo, gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. El agosto liquida llegó a Punto Farma. Desde mañana hasta el domingo puedes ahorrar hasta 60% en todas las categorías. Además vas a encontrar 2x1 en cuidado personal y pañales. Te esperamos en nuestras 375 sucursales en todo el país. También puedes hacer tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias, giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Bar Leo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país, los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva, de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Bar Leo. En la lectura que uno le da, asume la responsabilidad, Berizzo, de lo que hace. Sí. Cubas no funcionó. No. Acepta las críticas, se asume él la responsabilidad. Sí. Martínez creo que es de lo mejor. Martínez, sí, muy bien Martínez. Gastón Jiménez quiso explicar pero lo que dijo, pero esa parte comparto que te dice por qué. Yo comparto con Berizzo lo de Gastón, porque Gastón cuando vino no jugó mal. Después dijo tuvo un mal momento en su club y lo repitió en la selección, lo tuve que sacar. Lo de Cubas no comparto, pero respeto la opinión del técnico. Yo tampoco comparto. Y lo de Zamudio explicó muy bien también. Pero no lo pone de 9. Pero pensó ponerlo. Pero no lo pone de 9. Porque no estaba jugando en su club, pero ahora me parece que con su hija Alto Lucas. Sí. Él va a jugar. Y va a jugar va a poder jugar de 9. Potencial importante en el juego aéreo. Un tanque es. ¿Vos decís que va a ser el 9? Puede jugar de 9. ¿Y Carlos González? Me encantaría los dos juntos. Pueden jugar los dos juntos. Para mí Ábalos es más... menos chocante, menos chocador. Sí. Y es más fino en cuanto a su movimiento. Que poner a Zamudio con González. Qué lindo sería.
Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, en Industria del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguiros en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a myflores.com. Regala amor, regala MyFlores. Llega agosto, lo quiera con precios que solo en Tupi puedes encontrar. Desde mañana hasta el domingo vas a tener las mejores ventajas. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Checo, de 7:30 a 18 horas. Y atención, porque el día domingo abrimos de 10 a 17 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Y en Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hablamos con la ministra ayer. Sí. Y agradecemos mucho a Raquel de prensa, nuestra compañera, porque yo estaba a 5:30, 6:20, 5:30 viendo la cuestión. Incluso me dijo si podíamos sacar a Leire Comina, le dije que no, a la viceministra, y acertó la entrevista a las 6 de la tarde. Y fue muy clara su posición. Plan, piloto todavía, uno más. Sí. Y después voy a ir a esto. Tranquilo, Luis Venega, tranquilo, Luis Venega. No. Vos tu butaca, dice Luis Venega, puedes usar tu butaca, pero podía a otro lado, Luis, para el partido contra Flamengo. No necesariamente va a usar su lugar. Plateas. El ministerio va a destinar el sector que en principio es platea, sí. Butaquistas y palquistas tendrán la chance de ser ellos los primeros en unificarse ahí, pero para eso se tienen que renunciar a sus lugares. Claro, pero en ese lugar exactamente no, sino en la zona de platea, allí van a entrar los 2000. Otra más. Ordenaditos. Esta mañana, Boca me preguntaba lo del aforo, ¿por qué juegan en Brasilia? Sí, claro. Andrés Riquelme estaba escuchando el programa por Urbano, viendo por Telefuturo. 78% tiene el aforo del Mané Garrincha de Brasilia. Sí. El 30%, que es lo que le van a permitir, es 21.840 personas. Exactamente. Según pude ver, dice Andrés Riquelme en la página de Flamengo, un socio torcedor, socio hincha, paga 23 reales de la entrada. Y en los socios 60 reales. Un real es 0,19 dólares. ¿Vos tuviste? Sí, 0. Es decir, el socio torcedor paga 30.000 guaraníes, 4,5 dólares la entrada. Y el no socio paga 11,5 dólares, es decir, 80.000 guaraníes la entrada. Sí. Si consideramos que jugando en Río podría tener 7.000, 8.000 espectadores en persona y en Brasilia 21.840, la diferencia en venta de entradas es de 14.040, que en dólares significa 63.180. Que si todos los hinchas torcedores van a 161.460, si son todos no socios. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, que compran todos los no socios. Claro, 63.180. Y si no son socios, Sí. 161.410 dólares. Casi el triple. Casi el triple. En promedio serían unos 112.320 dólares. ¿Leí bien o querés que te envíe? No, está bien, se bien entendió. ¿Se entendió? ¿Vos entendiste, niño? Sí. Se entiende. Sí, porque hay diferencia económica. Sería una pérdida de 60.000 dólares si es que Flamengo juega en Río. En ese caso. Porque en Brasilia puede meter... Más de 100.000 dólares. En Brasilia puede meter 3 veces más de lo que puede meter en Maracaná. Sí, señor. Y las ventas comienzan hoy jueves. Así mismo. Dice la página.
Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes. Si pagás con otro medio de pago. Para más consultas, comunícate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperal del plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. Doctor José Montero, esta mañana hablamos con él. Ayer hablé a la noche. No quiero hablar, me dijo. Yo le dije, mira, ya se está hablando. Ah, bueno, entonces sí. Porque su cargo fue asesor y están los dirigentes más que él, porque él representa a la APF y asesor jurídico de la Olimpia. Y hablamos con él y yo le dije, ¿y cuáles son los árbitros que Val que pide ser de programado? Y él mencionó todito en la nota. No es solamente juez principal y VAR. No, todo lo que estuvieron en el partido. Cinco son. Esto me hace acordar al viejo tiempo de la tachadura. Esto ocurría antes cuando los clubes tachaban para su partido de fútbol, quienes no había VAR, era árbitro, un asistente o dos, pero no. 5 tocó José Montero del Olimpia. Doctor, presentaste una nota, Sol América, yo le decía a Oca, la había presentado el año pasado y quería la fecha que lamentablemente no recibí porque fue oficial un pedido de Sol con relación a árbitros bien puntuales. Sí. Hay una nota, Oca, que presentó Olimpia y tiene que ver con Aquino y el VAR. Contanos, por favor, y perdón, no tengo acá el nombre del VAR, quien estuvo en el VAR. ¿Vos tenés a mano la nota de protesta de Olimpia, doctor José Montero? El 3 de agosto por la tarde presentamos efectivamente una nota, Arturo, luego de la lamentable actuación que tuvo el cuerpo arbitral en el partido contra Guaireña. Ever Aquino es el que estaba en el VAR y la persona que miró con varias cámaras esa acción de claro penal contra Derlis González en el primer tiempo cuando el partido estaba 0-0 y que creemos que evidentemente tiene una incidencia muy importante en lo que pasó después. Y luego también la tarjeta roja que el árbitro principal quita contra Willy y otras varias actuaciones que hacen que este cuerpo arbitral haya cometido varios errores, como se indica en la nota, reconocido por la propia asociación luego de subir el día lunes por la tarde lo que es el resumen que ellos envían de la actuación del VAR, así que por nuestra parte hay hechos objetivos, concretos y contundentes que ameritan la solicitud de que este cuerpo arbitral ya no lo arbitre en los partidos que nos toquen. Debería ser a nadie, pero por lo menos en lo que es incidencia nuestra, pedimos que no nos vuelva a tocar porque ha causado un perjuicio importante, ¿verdad? Ahora, doctor José Montero, nos decís los nombres los cuales cuestionan directamente a estos árbitros que nos piten más en el partido de Olimpia, doctor. Sí, básicamente Juan Gabriel Benítez, árbitro principal, Ever Aquino VAR, Giancarlo Giuliadosa, cuarto árbitro, y José Cueva y Felipe Carmendia, asistente. Había un asistente que estaba al lado de la preferencia que todas las veces levantaba la bandera antes que termine la jugada, ¿verdad? Que no es tampoco el procedimiento aceptado con el VAR, ¿verdad? La nota fue presentada, eso ya no hay respuesta. Ustedes presenten la nota y ahí están aguardando si designan o no, doctor. Nosotros ya esperamos acción simplemente, ¿verdad? Ya respuestas formales no son necesarias, los hechos son los que ya van a hablar a partir de ahora, ¿verdad? Bueno, pero pregunto, ¿no quiere más la designación de quienes mencionaste vos? ¿Y qué pasa si lo designan nuevamente? Y ya pesará un poquito en la conciencia de la asociación. Nosotros lo que somos también muy puntuales es en no culpar a instituciones, sino a individuos perfectamente individualizados en base a hechos concretos y con evidencia y con expreso reconocimiento de la propia asociación, ¿verdad? Es por ello que hemos presentado la nota con nombres específicos. Esto no es contra ni comisión de árbitros ni asociación, es contra las personas específicas que cometieron graves errores
en el partido de Olimpia, que los demostramos con los propios documentos que ha subido en redes sociales la asociación. Bueno, repetimos por favor entonces quién es Olimpia, ya no quiere tenerlo en campo ni bar, si sos tan amable doctor, porque esto que estás diciendo ya es una nota de pedido oficial a la APF. Juan Gabriel González, árbitro principal de ese partido, Ever Aquino, árbitro VAR, Giancarlo Giuliadosa, cuarto árbitro, José Cuevas y Felipe Azarmendia, asistentes. Muy bien, doctor, del partido Olimpia Flamengo, ¿te vas a la APF hoy o mañana a la reunión? La reunión de la divisional sería mañana al mediodía seguramente, donde se programarán usualmente 2 fechas, ¿verdad? Sería nuestro partido contra el clásico rival y contra Luqueño, ¿verdad? Bueno, pero el partido contra Cerro es el sábado 14 de agosto. Y mañana se dirá oficialmente el día, Arturo. Yo por reglamento no puedo adelantar lastimosamente. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, las mejores casas de acumuladores del país. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Somos Tokio, mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Llama, pedí, comer Alberdín al 237-7070 Alberdín. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora puedes pagar más de 30.000 comercios mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactelanda, sin duda alguna. Es así que Lactelanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo. La marca más recordada y consumida del país, Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. Así escuchábamos lo que decía el doctor José Montero esta mañana en Urbana al Máximo. Los árbitros son Juan Gabriel Benítez, sí. Giancarlo Giuliadosa, Ever Aquino, Sí. José Cuevas y Arzamendia, los asistentes. Los 5. asistentes. Giancarlo era cuarto árbitro. Cuarto árbitro Giancarlo. árbitro, sí. Y Ever Aquino, el árbitro VAR en ese VAR, partido. sí, señor. Y el árbitro principal, Juan Gabriel Benítez. Justo Sí. uno de mis candidatos para dirigir el clásico está ahí. Y espero que no me miren mal. ¿Quién, Giancarlo? Sí, para mí Juliadosa. Es candidato al Sí, pero que Está a nivel de Olimpia clásico. pida es una cosa, que la APF Claro, haga caso que le haga de- caso a PF es otra cosa. No, por eso No lo digo. van a poner. ¿Eh? No lo van a Y poner. sería una falta como de tacto incluso. Pero ya pasó. Pero cuando Cerro Pasó. pidió que no lo pongan más a Carlos Paul parece que vivía al lado de la olla. Y... Parecía a propósito, pero ese partido le parece que picaba. alquiló Tortuguita y Y seguía. ahora que no se ha agarró agarrado estos nombres, justito todos estos nombres están en la clase. Cuando dijo Niños, son 5. Yo le dije al doctor Montero. Sí, es mucho. Doctor, Benítez, ¿podés cuerpo hacer arbitral, el favor de Benítez, decir quién Ever es? Aquino. O si no, quedarían 2-3 nomás. Sí. Pero con esto yo no descalifico ni nada de lo de Olimpia, menos lo del doctor Está bien, Montero. Ricardo, Simplemente lo que digo que digo, son 5 nombres. claro. Sol de América ya presentó. Pero vos te das cuenta, Arturo, que de los 5 nombres, 3 son árbitros principales. Juan Gabriel Giancarlo Benítez, Giuliadosa, Juan Ever Gabriel Aquino y Giancarlo Ever. Giuliadosa. Pero ligaron todos los actores de reparto también. Sí. Cuevas Y hasta el cuarto Arzamendia. árbitro. Pero Todo ligado. el tema es quién es árbitro de un clásico. Es el Y tema. ahí te queda Carlos Paul. Y ahí se va a decir. Aquí no era el árbitro del clásico. Y Claro. venía siendo Se le consecutivamente. cortó. Y ahora Yo Olimpia creo quiere que que no sí. lo arbitre más. No, es que se le cortó. Y entonces va a decir Cerro, y a mí me van a Mira, poner ¿vos Carlos Paul. crees, niño, que le va a poner aquí en árbitro del clásico? Yo creo que coincido con Víctor. Yo creo que Giuliadosa era un candidato. Pero también está Aquí recusado. Aquí no vino arbitrando 5 clásicos seguidos, 6. 6. Y yo por eso creo que en este iban a cambiar. Iban a Yo buscar también una creo figura que que iban no a- sea Aquino. Y uno de los No, candidatos era Giuliadosa, que viene arbitrando relativamente bien últimamente. Es uno, era uno de los candidatos también para ¿Sabes mí. quién puede ser? Alipio. Pero me parece que van a buscar cambiar Ever Aquino. Cambiar que no sea el mismo. Algún otro. Hola Arturo, saludos a la mesa. No saludó, entra directo. No, No, claro, no, porque no, sí, pues. no hace falta. Sí, sos parte de No la quiero familia. pisar nomás. Pero sí, yo creo que va a ser Ever. Ever Aquino vuelta. ¿El que le cuestionó Otra vez. Olimpia? Sí. Sí. Toma la posición de fibra. Pero generalmente no toman en cuenta los pedidos. Los pedidos. O sea, No, pero un clásico no es algo... No, por eso te decía lo de Carlos Paul cuando dijo Chiqui y rencoroso lo mitad. ¿Se acuerdan que Hay un detalle también. La dirección arbitral ve un fallo en ese equipo arbitral. O sea, puede una fecha descansar o por lo menos esos partidos de Cerro y Olimpia no hacer. Con todo respeto, pero puede ir tranquilamente a hacer un partido de 12 de 10. En el o no penal hacer. a Derlis Sí admiten un error para el VAR. Claro, o sea, pero- están ellos. Pero generalmente en ese caso los que descansan son el árbitro principal y el árbitro VAR. El árbitro VAR. o sea, Creo que no se extiende a los líneas. pero ellos descansarían en esta fecha inicial. Pero mirá que en el gol fantasma en cancha de Cerro descansaron todos. y no tenían nada que ver ahí Sí, hasta varios. el cuarto. Sí.
Claro que ya, porque es el equipo. Sin VAR, En sin este VAR. caso Sin se VAR. busca el equipo ahora. 2019 creo que fue. 2019, así mismo. Ayer el asistente directo, que estaba ahí en la jugada. Diego Silva. Él fue el que se el árbitro comió. Aquino, que ya viene pitando ya la Copa Cristian, Paraguay. que no tenía que ser árbitro esa vez. Y cambiaron a último momento y lo pusieron. Justo pobre. le tocó, ¿verdad? Sí. Pero él no tuvo nada que ver. Más allá de los errores anteriores, él no. Es jugada en línea. Claro. Porque él cobra bien y en línea lo llama y le dice fue gol. Y ahí Bueno, es la autoridad máxima ya. No, recuerdo que hasta el cuarto fue suspendido. Sí. El cuarto hasta el árbitro cuarto. que... No me acuerdo quién fue el cuarto, pero fue suspendido también. Pero va a estar lindo porque lo que Olimpia pide va a incomodar, en el buen sentido de la palabra, digo, va a incomodar al departamento de árbitros para saber, bueno, Olimpia me pide que Giancarlo no, que Ever no, Y no hay opción. que Juan Gabriel no. Difícil. Que la llamada a Salvador Cabañas, está cumpliendo años. Así es, 41 años. Club América, visto que hoy lo Salvador Cabañas cumpliendo felicitó en años. redes. Salvador Cabañas cumpliendo años. 41. Sí. Recién estábamos hablando con Víctor, él podía jugar tranquilamente hasta los 40, 39. Si no le pasaba lastimosamente lo que le pasó. El agosto liquida llega a Farmacias Catedral. Mañana, el sábado y el domingo vas a tener descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados. Con todas las formas de pago, atención. Super descuentos en pañales hasta 55%. Hace tu pedido al 627-7000 o acercate a cualquiera de nuestras sucursales. Agosto liquida en Farmacias Catedral. El partido de la vida se juega o se juega solís vos o no sé de nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Conta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Menos contacto, más premios. Con las tarjetas Visa Contactless del Banco Nacional de Fomento podés ganarte notebooks, smartphone y carritos de supermercado. Para compras a partir de 20.000 guaraníes ya participás. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Si tenés abrigos que ya no usas, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener un 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donadas a la Fundación Santuario de Niños Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. ¿Cómo te va, Salvador? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, Salvador Cabañas, cumpliendo 41 años, Salvador. 41 años. Sí, Salvador, ¿y cómo está pasando vos? ¿Cuál es tu actividad? Y la verdad muy bien, me estamos pasando bien. Ahora vinieron unos cuantos amigos que me están haciendo serenata acá en la casa. Qué bien. Salvador, ¿qué te acordás? ¿Qué gol recordás más para satisfacción personal y de la selección paraguaya y de todos recordás? Mira, yo me acuerdo de todos los goles, aparte, o sea, para mí el mejor gol fue el que hice a Colombia, casi de 3/4 parece que era, que él pensaba que iba a tirar un centro y le tiré el primer palo y le entró ahí en el palo. Ese fue mi mejor gol para mí, en la selección. ¿El de Colombia? Contra Colombia. Ajá. Pero bien, vos marcaste un antes y después con la selección nacional, Salvador, sos consciente de ello, ¿verdad? No, eso sí, claro que sí. Y no solo yo, sino todo el plantel que estaba ahí en ese tiempo hizo el esfuerzo para lograr grandes cosas ahí en esa selección. Salvador, el tema de lo que fue tu vida como jugador, tuviste momentos esplendorosos, ¿verdad? El que debes recordar también, fue en México, ¿verdad? Donde mejor pasaste. Hablamos futbolísticamente, no de lo ocurrido después. No, la verdad que sí, donde he pasado mis mejores momentos, pero lo más bueno para mí fue en México. En México, ¿verdad? Claro que sí, aparte muchísimos años jugando ahí. Vamos a escuchar el gol que dijiste, Gustavito. El gol que dijo el mejor contra Colombia fue, Víctor. Sí, contra Colombia. Vamos a escuchar. En la media cancha tocando Fernández con mi marca. Julio César
al que hacen esa media. La pelota la recibe bien girando Rivero con la pelota domina el equipo ahora de Paraguay con pelotazo largo para Cabaña. Buscando la pelota Cabaña para centro con los goles y para lo largo, tiró. ¡Gol! Sorprende el arquero Julio, lo manda con la pelota y todo dentro del arco, lo hizo Salvador Cabañas, ¿de qué posición? Raro para dar un arco, disparó Salvador Cabañas, el arquero al fondo de la pelota también, es tu gol colombiano, y esta selección nacional que camina rumbo a Sudáfrica, lo hizo Salvador Cabañas, arquero al poste izquierdo, lo sorprende Cabañas, Paraguay, camino a Sudáfrica, repito este estadio mudo, aquí en Colombia, Paraguay gana 1-0. Ese que vos recordabas, Salvador, ¿verdad? Ese lo recuerdo yo y aparte para mí fue el mejor gol. No, por eso te estamos preguntando. Sí, para mí sí es el mejor gol ese. Sí, porque... Y aparte el arquero ni esperó el arquero. Todos esperamos centro, entonces. Sí, todos esperaban el centro. Lo que pasa es que yo ya veía ya que el arquero cada vez que iba en un centro se adelantaba, salía. Ah, vos intuías, así le pegaste al arco. Con la pelota, el arquero entró con la pelota y todo. Sí, entró con la pelota y todo, entró. Vos fuiste un crack, Salvador, vos sabías eso, ¿verdad? Sos consciente. No, la verdad sí. Y no solo yo, sino del plantel completo que estábamos en ese tiempo. Quiero hablar de vos, no del plantel. Vos fuiste un crack. Un crack. No, eso sí. No, pero por eso te digo, sin mis compañeros no iba a hacer nada, pero éramos un equipo y ahí estábamos todos. Y bueno, Salvador, recordando viejos tiempos, acordándonos de vos, sí, Pancho. No, digo nomás, sí, si en algún momento de la trayectoria se quedó pensando en lo que podía haber sido su presencia en Sudáfrica y lo que deparaba para el futuro de Salvador Cabañas. No, la verdad que si yo estuviese ahí en ese mundial, yo creo que íbamos a llegar muy lejos. Yo creo que hasta la final íbamos a llegar porque el plantel estaba muy bien y aparte siendo un líder de esa selección, yo creo que le afectó mucho también a ellos lo que me había pasado y todo eso, y por eso trabajaron mucho. Bueno, Salvador, que pases un espléndido día con tu familia, un saludo al aire y bueno, Salvador, elegiste este gol que pusimos al aire como mejor gol de tu carrera en la selección contra Colombia. Un saludo al aire, Salvador, gracias por tu tiempo, muy amable. No, ningún problema, un abrazo a todos y saludos. Gracias por todo. ¿Hoy está de cumpleaños Waldo Dominguezita? También. Así es. Si le podés llamar a Gerardo Rodríguez Waldo. Y está de cumpleaños Enciso. Exactamente, Julio César Enciso. Sí. Sí, ¿dónde está Enciso? ¿Con quién trabaja? Con Chiqui. Asistente de Unión Cerro. Sí, señor. Sí, señor. En la época de Dutreló debutó en primera división. ¿Ustedes sabían eso? Cuando era presidente. No. Con Carpellani. Sí, pero no tenía, y él saltó a la fama. Tenía 19 su nombre sorprendía, él y el otro no me acuerdo, pero jugaron en primera división. Digo que la presidencia de Dutreló, porque me acuerdo que Dutreló se molestó conmigo. Yo usé, y a veces uno aprende, yo no quise decir más, yo usé la palabra parche. Y por lo visto esa palabra le molestó al presidente de Cerro. Hice un artículo y puse Cerro va utilizando parche. Es lo mismo que le ponga a un juvenil en primera y no tenga. Yo no jugaba a Enciso, era un parche que ponía. Pero pues el término no le gustó. Ese término parche. Y así las cosas. Poder poner y pueden lastimar. El presidente de Cerro lastimó la palabra parche. Vamos a poner que ahora en Cerro utilice un volante que no es y yo diga, bueno, va a buscar un parche, chiqui. ¿Se entendió? Sí. Y bueno, pero tampoco me digan así. Ahora sería... No se entiende. Claro, ahora sería un comodín. Sí. Ahora hay otra... No es comodín. Ahora, te puedo usar fusible si querés. Sí. Fusible. No sabemos. Yo no era para ofenderlo a Julio. Así mismo. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill Líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos, fácil de usar, en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador de desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base.
Tus electrodomésticos deben ser Gem. Gem, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicios de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. El doctor Toto Aguayo también está de cumple. ¿El doctor Aguayo? El mismo de Magia Negra, pero Magia Blanca. ¿O es otro? No sé. ¿O le llaman Toto Aguayo a él? Creo que es otro. ¿Otro, verdad? Creo que es otro, sí, creo que es otro. El que lo dejó ir a Olimpia fue Juan Darío Lescano. Juan. No, el que lo dejó ir a Olimpia en Ciso fue Puente. ¿Y este que lo que fue, el de Lescano quién es? Luis Lescano. Luis Lescano. Ah, hubiera puesto Luis Lescano. No. Yo no lo conozco como LD Lescano. El que lo dejó ir a Olimpia fue Puente. Me acuerdo que fue en la época donde supuestamente iban a traer a sus figuras en helicóptero en la noche azulgrana, ¿se acuerdan? Sí. Y ahí dijeron que como Enciso tenían varios, y un... Enciso se fue a Olimpia y levantó la copa. En Erimar, que te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Keco, protector de carrocería Rhino Linings, alarma positrón o un polarizo americano Santec, y a fin de mes te podés llevar otro accesorio gratis. Habrá 3 sorteos, vos elegís el premio Erimar, creo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanas al precio 93, Juan local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copitrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, separados para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. El doctor Aguayo, el mismo de Magia Blanca, Gustavito. Ah, el mismo. Magia Blanca. Cumpleaños, sí, Magia Blanca. Magia Blanca. Te lo cantamos. Te felicitamos. Magia Blanca. Espera, doctor Aguayo, asesor de Osvaldo Domingo mucho tiempo. De Olimpia también. Doctor Aguayo. Magia Blanca. Parece que no entendés, doctor Aguayo. Tu intención es buena. Magia Blanca. Bueno, felicidades, doctor Aguayo. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Gerard, uno antes y otro después, y chau resaca. Vuelve el agosto liquida Electrobank con descuentos bajísimos al contado y en cuotas. La feria más grande de la temporada. Desde mañana al domingo 8, acércate a la sucursal más cercana o realiza tus compras en la web electrobank.com.py. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Eduardo, ¿cómo está la relación con Derlis González? Porque hace poco hablábamos con él y él nos decía que no quería hablar del tema de la selección. Después nos enterábamos que habría un disgusto de su parte porque no estuvieron en contacto permanente con él durante el tiempo de su lesión. Yo, Arturo, hoy en día pienso más en lo que es Olimpia. La selección está ahí, no quiero ni hablar de eso. No quiero ni hablar de eso. ¿Se reactivó esa charla o cómo está el tema ahora con Derlis González? Mire, yo soy una persona que las cosas privadas las hablo en privado, pero dado de que el futbolista ha hecho una declaración pública, voy a decirle que sus palabras faltan a la verdad. Nosotros estuvimos en contacto, yo personalmente estuve en contacto con Derlis antes de su operación y después de su operación, sabiendo de su salud y cómo estaba. Pero no tengo ni más mínimo interés en polemizar en ningún caso. Como le decía recién, en el caso de Lescano, entramos en contacto con Blas, con él, con toda la gente que ha sufrido una lesión y nos interesamos de él. Mi preparador físico es el hombre señalado, indicado para estar en contacto con él permanentemente y conocer su evolución, y eso ha sucedido. Así que no me gusta hacer de las cuestiones privadas un show público, pero sí que debo decir lo que pienso porque la manifestación pública me obliga. Fútbol a lo Grande. Vos entendés. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Frases de colección. El fútbol es una materia donde todo el mundo opina, donde la cabeza del entrenador es lo primero en que se piensa cuando las cosas van mal, pero eso a mí me fortalece. Que las críticas existen, sí, que las acepto, sí. Las que no me agradan son cuando la intención de la crítica tiene que ver con que yo me quede sin trabajo. Frases de colección.
Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Berizo, cuando comenzaba el programa, poca gente acá, ideal que vengan y aprovechen las 7, dice Héctor Rivero en la Costanera, su segunda dosis. Igual no terminó la segunda dosis, Ricardo. Cuando el ministro y el presidente inútil que tenemos se dignen. ¿Cuál es tu segunda Moderna. dosis? Me Pero fui eso ya viene ahora. Me fui porque me aseguraron. Ahora en la secretaría la fila eran de 10 cuadras. Un aviso a la ciudadanía. Los que se aplicaron la primera dosis de la Moderna en el Polideportivo de Lambaré, vengan para la segunda dosis. Pero del dice 1 el al 5 aviso. nomás, Pancho. No hay gente esperando y hay vacunas disponibles. Del 1 al 5. La fecha. La fecha del 1 al 5. Yo me Ok. vacuné el 6. Yo leo lo que me mandaron justamente para que la segunda. Y cuando se dignen la gente, Borba, Verbo, todo. Porque ahora en la secretaría 10, 12 filas. Desde Mazzoleni que estamos esperando. me falta la Sputnik. Y va a llegar la Sputnik. No me puse la Sputnik. Capaz que el año que viene llega. No te preocupes. Gracias, Ricardo. Pero ojo que mucha gente no se está vacunando la No, segunda por dosis. eso, No hay Víctor, el mismo movimiento. por eso yo le escribí al ministerio que no se digna responderme, pero me calienta poco que no me responda. Capaz que no me conoce, no sabe quién soy. Y hay mucha Les gente- dije, ¿por qué, señores, no habilitan? Porque yo les puedo asegurar que la mayoría de la gente que se aplicó su segunda dosis no se van a ir a vacunar. Yo sí me quiero vacunar. No pueden hacer una excepción. Tiene que ver. Porque si Pancho no se va, sobra una vacuna. Claro. Entonces yo quiero esa Claro. vacuna, que sobra yo quiero esa vacuna, yo sí quiero vacunarme. Y hay muchos lugares vacíos por estos días. Yo creo que tiene que ver. ¿Cuándo viene la Moderna ahora? El fin de semana que viene posiblemente. ¿Esta semana? No, el otro fin de semana. Según dijo ayer el canciller. Yo lo que tengo Barcini, entendido, más o menos haciendo un análisis de lo que está sucediendo, es que mucha gente no va porque le toca día entre semana y porque el efecto de la vacuna, primero tiene que pedir permiso en el trabajo, y segundo, el efecto de la vacuna ya sabemos cómo es, que tipo que te da un decaimiento general. Entonces, son 2 días que tenés que... ¿Me puedo retirar? Sí. No, pero en serio, Arturo, mucha gente esgrime esa excusa. No, yo me puedo No es retirar. que yo digo, Me voy a retirar. Yo le puedo tirar. me encantaría que todo el mundo se vacune. podemos pues generalizar. No, Porque no a todos le hace daño. Las generalizo. cosas no hay que generalizar. A uno le puede afectar, al otro no. Yo no comparto lo que no se quieran vacunar. Pero respeto. Pero hay una ley donde dice que el trabajador puede faltar Claro, ese día. que buena No se voluntad quiere se ir, va. no, yo porque Porque quieren escuché ir nomás, testimonio, Pancho. no todos, no se no quieren ir generalizo, nomás. pero escuché testimonio. En Toyota Chesea nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envían WhatsApp al 619-0000 también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta arreglos huellas sobre plata. Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Gasí, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias. Quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentavic ungüento, alivia, mejora. Es un producto de Laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT 4.200 millones en premios, 3.100 millones en un poderoso, una Mitsubishi Montero en el grandioso y salen sí o sí, 3 Renault Speedway, animado a soñar, CNT Sheparemoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Juega y Gana de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en premios, compra productos en promoción y con tu factura. Ingresa a stock.com.py para ganar para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Construí tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py, conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrosi, al lado del Club General Díaz. Seguilas en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecer la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. ¿Cómo te va, Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Iván Franco? Tranquilo, yo. ¿Todo Bien, bien? Iván, bien. Ayer lo del 29 iban al cruz y ¡pum! Usted al piso. Sí, estuvieron fuertes ahí.
¿Verdad que es cierto? ¿Alguna que vos te llevaste la pelota y terminaste aterrizando? Sí, me puse el cuerpo ahí directo. Pero volaste luego, Iván. ¿Cómo? Como que volaste, lo te hizo volar esa. Sí, eso es lo que te digo. Pensé que ya me dejaba pasar, pero me puso el cuerpo y ya fue el tiro. Y bueno, contanos, Iván, la victoria del 29 de septiembre de Luque, ¿cómo estás vos? Tenés que rendir más, Iván. Vos tenés que ser el de antes, ¿sabía, verdad? Sí, obvio. De hecho que sí. ¿Y después? ¿Mejorar? Si vos sos un muy buen jugador, tenés que recuperar lo que fuiste, Iván. Sí, así mismo, eso de a poco con trabajo y con partido tras partido únicamente se puede lograr eso. Bueno, contanos qué es la Copa Paraguay y cómo está el campeonato en tu óptica, Iván. Bueno, la verdad que súper bien ayer, gracias a Dios, cada uno a lo que nos tocó, hicimos nuestro trabajo y nada, pudimos sacar un buen resultado, aparte con buen juego. Y ahora pensar en el partido que viene, que tenemos mucha competencia en sí. Iván, para el esquema que utiliza Garnero y lo que pretende como idea de juego, ¿te sentís vos más cómodo jugando por fuera o de media punta? Bueno, la verdad que no tengo tanto problema en las posiciones que él me ponga. Yo siempre trato de hacer lo que él me dice, trato de adaptarme ahí y no es posición que no conozco, que es en las posiciones que me suele poner. Más o menos con tal de jugar estás en cualquier lado, porque perdiste ciertamente terreno en el último tiempo. Hay partidos donde estás en la banca, no te toca la chance de ingresar, me refiero a los partidos de primera, por ejemplo. Sí, así mismo, como te digo, hay un plantel muy amplio en Libertad y cada uno está esperando su oportunidad. Iván, hablando un poquito sobre lo que se viene también, ya mirando lo que va a ser Compromiso, es cierto, falta, pero ya van pensando en el Santos. Sí, falta todavía, así como decís, ahora tenemos un partido muy importante que tenemos que ganar porque necesitamos sumar y eso también nos va a dar mucha confianza para llegar muy bien frente a Santos. Bueno, Iván, no te vayas a molestar conmigo cuando te dije que tenés que volver a alcanzar lo que fuiste, ¿sí? No, tranquilo. Y mucha aparte que me gusta que me digan. No, la verdad, pelado y niño bien Sí, no, y sobre el punto, ¿no te llegó a trabajar eso, Iván, que se habló de equipos de Inglaterra, de Francia, creo que fue el Paris Saint-Germain, o no te llegó a trabajar eso? ¿Fueron ciertas esa ofertas, te llegó en su momento o fueron más bien rumores? Sí, varias ofertas fueron muy ciertas. No, tampoco no me llegó a trabajar tanto, yo estaba muy concentrado en ese tiempo porque venía con mucha continuidad y nada, trataba de hacer mi trabajo y dejar todo a cargo de mi representante. Está bien y que vaya mejorando, Iván, sos muy bueno, Iván, que mejores. Dale, muchas gracias, abrazo. Igualmente, Iván Franco. En el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-221-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguayinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería al aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Estamos con Karina. ¿Cómo te va, Karina? ¿Cómo anda, Karina Leiva? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, a toda la audiencia y a todo el equipo también de Radio Monumental. En esta tarde estamos realizando esta comunicación aquí desde Tupí, porque a partir de mañana vimos esta feria, la más importante de la temporada, que es el Agosto Liquida, y va con 3 días de descuentos imperdibles, descuentos reales, precios que solamente en Tupí podés conseguir, Arturo. Así es, Karina, viernes, sábados y domingos, sistema como gente que quiere comprar por online, gente que va hasta Tupí, la atención, todo lo que genere y despierta Tupí en este tipo de ofertas de liquidación, ¿no?
Asimismo, Arturo, todo lo que querés y a través de todos nuestros canales, incluso extendemos nuestros horarios de atención, porque mañana viernes 6 estamos hasta las 8 de la noche acá en nuestro showroom de Tupí, en Avenida Boyani, Músicos del Chaco, y el día sábado estamos desde las 7:30 de la mañana hasta las 18 horas. El domingo 8 de agosto, que ya es el último día de este agosto liquida en Tupí, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero por supuesto puedes comprar también online desde nuestra tienda web, que es www.tupi.com.py. Ahí tenemos todos los mismos beneficios, los mismos descuentos, los mismos productos con estos precios realmente incomparables del agosto liquida, y además estos puedes comprarlos al contado y hasta en 15 cuotas, Arturo. Karina, ¿qué vos recomendás? ¿Qué recomendás? Yo le recomiendo a la gente que ingrese ya nomás a nuestra tienda web, porque muchas de las ofertas son de stock limitado, así es que por eso ya estamos adelantando algunos descuentos, porque estuvimos recibiendo muchísimas consultas de los clientes de los precios que vamos a tener en el agosto liquida, así que ya estuvimos adelantando en nuestra web, ya pueden ir encontrando estos descuentos, como también en nuestras redes sociales. Lo importante es que hagan sus pedidos antes de este domingo 8 de agosto, y además podemos hacer la entrega hasta la puerta de tu casa, en cualquier lugar del territorio paraguayo, como también puedes pasar a retirar de nuestra zona pick-up, así es que en esta agosto liquida tenemos absolutamente todo para que toda la gente tenga la posibilidad y la oportunidad de aprovechar esta agosto liquida de Tupí. Viernes, sábado y domingo. Estamos en comunicación. Gracias, Karina, muy amable. Muchas gracias, Arturo. Gracias a vos, Karina, muchísimas gracias. Karina Leiva, viernes, sábado y domingo. Agosto liquida, Tupí. Hablamos con la viceministra ayer. Oficial, Sí. Lida Sosa, la doctora Sosa. Oficial. Sí. Gustavito va a poner en instante, es oficial la posición. Ya enseguida, Gustavito. Contigo, Luis. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villana 751 Casi Copichoco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Aprovecha las ofertas de IO Cafeteras Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Tener un banco digital, puedes hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil. Mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Bueno, vamos con la doctora Sosa. Bueno, el plan piloto es del Ministerio de Salud, colaboró APF, ese plan piloto continúa, tenemos todavía una fecha, y el acuerdo al que se llegó hoy en la reunión es de que este partido de Olimpia, que se va a desarrollar, tengo entendido, el 11 de agosto, ingresa como un partido más dentro de este plan piloto, con las mismas condiciones y los mismos criterios que los demás partidos que fueron, digamos, de las demás fechas que había planteado APF para el plan piloto. Estamos hablando... O sea, sería con 2.000 personas como público, previo test, 24 horas antes, con 2 dosis de vacunas ya aplicadas. Bueno, esto tiene que ver muy puntual lo que dice la viceministra, y agradecemos a la doctora Lida. Hablamos de Olimpia Flamengo. Se juega el próximo miércoles. Sí, señor. Podrán asistir 2.000 personas con la vacunación. Las 2 dosis. 2 dosis. Y el negativo. Y el negativo del test, ¿verdad? El test negativo, y cumpliendo con todas las medidas sanitarias dentro del estadio, que como ya conocen, el uso de tapabocas, el distanciamiento físico que va a estar organizado, en este caso todo por Conmebol y por Olimpia, del distanciamiento, los asientos van a estar ya predeterminados. Van a tener que utilizar la aplicación para que la gente se inscriba y pueda ir a hacerse su testeo. El Ministerio de Salud, como ingresa dentro del plan piloto de investigación básicamente que está llevando a cabo el Ministerio de Salud, les proveerá de los reactivos para el desarrollo de los test, y para esas 2.000 personas que van a poder acceder al estudio, al piloto. Quiere decir que el que se hace el test no paga. No, va a ser igual que con la APF. Igual que lo anterior, doctora. Ingresa dentro del plan piloto con las mismas condiciones. Bueno, estamos hablando muy puntual de un partido de Copa Libertadores, doctora Liga, que es el próximo miércoles. Sí. El partido en cancha Olimpia. ¿Es así lo que se dispuso, doctora? 2.000 personas. Así.
Sí, no tengo muy, digamos, que en concreto si va a ser en el Defensores o va a ser en la Copa Olimpia, pero sí, sí. Ok, Olimpia. Hasta ahora Olimpia, salvo que cambie. Si cambia ya es una cuestión del Olimpia, también vamos a consultar. Hasta ahora Defensores del Chaco. Para uno. Perdón. Hablamos del único partido, doctora Lida. Del único partido. Como les digo, esta fecha ingresa dentro del plan piloto. Luego nosotros ya tendremos los resultados de este piloto y podremos hablar de bajo qué condiciones, según el resultado del protocolo implementado, podremos hablar posteriormente a eso de cómo volveríamos realmente, de cómo será el regreso al público de manera ya por decirlo de alguna manera definitiva. ¿Y en qué momento, doctora, quedan los compañeros? Después se va a saber. Ojalá todo camine bien, como corresponde, protocolo, el cuidado. ¿Y en qué momento el ministerio va a decir sí, se aprueba el resto y esta es la cantidad? ¿En qué momento? Una vez que terminemos el análisis de este piloto, que estaría más o menos disponible en 2 semanas. ¿En 2 semanas? Aproximadamente en 2 semanas. Quiere decir que no incluye clásico. No incluye el clásico, el clásico se viene, no incluye el clásico, doctora. ¿En qué fecha es el clásico? El 14 de agosto. Nosotros tendríamos, todo depende de cómo se vaya desarrollando. Nosotros le estamos haciendo el seguimiento a los demás partidos que ya se fueron desarrollando, se les está haciendo el seguimiento. Podríamos tener un análisis preliminar como para poder ver si es que para esa fecha del 14, no te quiero asegurar, Arturo, todo depende de cómo se vaya desarrollando. Hasta el momento, te digo que en el seguimiento y en el monitoreo que se va desarrollando a estas personas que participaron de los demás partidos, porque se les hace un seguimiento, no tuvimos aún brote. Entonces, si esto continúa así, y el resultado final del piloto podría tal vez decirse que también para el clásico, pero no me quiero arriesgar a decirte. Tal vez para el próximo partido, que creo que es de Libertadores Libertad, que va ya por el 19, tal vez ya podríamos hablar allí. Pero no me quiero arriesgar a decirte aún para el clásico. Podría ser como no. Bueno, Ricardo Jorge haciendo la doctora, ¿qué porcentaje se puede dar de contagio para que se pueda seguir teniendo este sistema de gente a la cancha? Y tendría que ser mínimo, realmente eso lo manejan los estadísticos y los epidemiólogos, ¿verdad? Tendríamos que ver más bien, no tanto el porcentaje de contagio, sino si es que hay un brote en alguna burbuja específica, ¿verdad? Entonces, si hablamos de un 10% de los asistentes, es bajísimo, ¿verdad? Pero hasta el momento, repito, no estamos teniendo ninguno. Ojalá sigamos así. Eso podría inclusive hablarnos de que esa sería la cantidad que podría ingresar, o tal vez inclusive que podríamos aumentar. Son varias las aristas que tenemos que analizar y las variables que tenemos que ver una vez que termine el piloto y tengamos todos los resultados. Doctora, la siguiente consulta. Esta semana una buena cantidad de compatriotas obtuvo la segunda dosis. ¿Ellos ya se pueden anotar o hay 10, 15, 20 días después de esta segunda dosis que les permite anotarse? Después de la segunda dosis. 2 semanas después de la segunda dosis. Bueno, ministra, disculpad tantas preguntas, sabemos los compromisos que tenés, muchísimas gracias. ¿Quisieras agregar algo más que no te preguntamos, ministra? Nada, que quiero hacer un llamado a las personas que acudan para su segunda dosis. Sabemos de que el fútbol mueve pasiones. Entonces, bueno, queremos ir a la cancha, queremos ir a ver a nuestros clubes jugar, y entonces aprovechemos y acudamos a vacunarnos con nuestra segunda dosis. Muchísimas gracias, doctora, gracias. Ok, gracias a ustedes por el espacio. Gracias, la doctora Lida Sosa, clarito. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Estamos queriendo hablar con Arte Melgarejo, pues ese ya está perdiendo. El prioridad a los socios, pero hay una intención de cobrar. Si vos cobras 100.000 guaraníes y son 20.000, 2.000 son 200 millones. 200 millones de guaraníes. Si vos cobras 70.000 ton, ¿cuánto es? 140 millones. Yo no creo que cobre 100. ¿Con 70? 70. Y va a pagar el hincha. $10. El socio.
El no socio, Limpia, no el Limpia, socio. no, hay que separar. Sí, acá. sí, La sí. prioridad 11 dólares. tiene el socio. Sí, señor. Por eso el socio tiene prioridad. Y después lo otro. Por eso en Barcelona o en otros clubes, los socios cuando no van pueden vender su bono, la entrada que le correspondía para ese partido. Puede decirle, yo no me voy a poder ir y quiero que hablen conmigo. Si vos no lo haces y faltás, ahí viene el castigo y la sanción. Este no vino ni comunicó y te va a formar fila en el fondo. No va a tener prioridad. No va a tener prioridad. Acá también ocurrió lo mismo y en Olimpia. En Olimpia. En para uno, cuando eso se llenaba, vos tenías que irte a justificar tu ausencia. O si no le estás sacando al que está al lado. Sí. Y quiere ir a la cancha, entonces está mal. Entonces queríamos hablar eso con Malte. Malte, te estamos buscando, Malte Melgarejo. Referente a eso, si es que se cobra Olimpia, tiene todo el derecho de hacerlo. Y recaudar. Porque es fuerte el tema de Olimpia, que va a poner finalmente, hoy de tarde practica, y puede poner titular. Casi un equipo titular, sí. Entra Sosa por Silva. Y nada más. Eso que es la variante Jordan que puede Santa hacer en Cruz Copa. en el Es lo fondo. que está trascendiendo. Vamos a ver qué va a poner. La variable es importante aquí que no hay viaje. Y como es el partido el viernes, le da el tiempo, o sea, de recuperación. Mi lectura, ¿verdad? El miércoles la situación, no hay viaje de por medio, y sí después para los próximos partidos ver qué sucede. Bueno. Y por supuesto que Guaraní también se le puede ir, ¿verdad? Si llega a perder con un equipo suplente, bueno, alternativa, porque Chelo, Tigarribia, Herea, no es lo mío lo que están jugando. Y llega a perder, y Guaraní le saca 10 y Olimpia se queda con 3. Es mucho para un campeonato corto. Sí. Es mucho. Y a Guaraní en ese sentido, ni a Jubelo, hay que subestimarle. No va a subestimar a Guaraní. No. Y Jubelo es un técnico muy preparado. Sí. 7 puntos. Claro, se 3 puede partidos. equivocar como todo Jubelo, la embarra, se equivoca, ¿verdad? Claro. Pero es un tipo reconocido. Y conoce el fútbol. Entonces va a paraguayo. saber muy bien cómo ir administrando. En cuanto un empate le puede ser ventajoso y cuándo no. Y los otros, como Cerro y Libertad, van a decir aleluya, aleluya, aleluya. Incluso por el acumulativo. Sí. Porque acá se están trenzando entre Libertad, Cerro y Olimpia. Cerro, Guaraní, Olimpia. Y en el acumulativo Guaraní se metió No, ahora. no, ese es el acumulativo. Yo te digo en el Título, título. título, El sí, título. título, sí. El título. Sí. Sí, Cerro, Libertad y Olimpia son los tres principales. Sí. Por eso vamos a ver tratar de Que qué hoy están equipo hacia pone. ¿Qué equipo pone? ¿Puede ser el titular? ¿Que no estaría mal? Sí. Esa es la última información. Sí, que casi titular. Jordan Santa Cruz, otra de las Exacto. variantes. Aguilar, Salazar, Jordan Santa Cruz, Saúl, Iván Torres. Sí. Ramón Sosa por derecha, porque parecía que iba a aparecer Quintana allí, pero finalmente podría aparecer Ramón Sosa. Ortiz Ojeda, Richard Ortiz, Brian Ojeda, Derlis González, Roque Santa Cruz e Isidro Pita. Y otro detalle, hay que ver cuando decida el equipo Orteman. Puede ser un mix también. Y eso lo va a decir. El Flamengo no jugó en Cancha Olimpia, es la primera vez. Es la primera vez. Jugó en el Defensores del Chaco, no en Cancha 5 partidos tiene. Era en el Defensores del Chaco. Yo me acuerdo cuando Gremio perdió con el 12 de octubre 1-0. Jugaba por primera vez Gremio que en para 1. ¿Vos por qué te acordás de ese partido? Sí, porque esa Libertadores de 12 fue inolvidable. ¿Y Fue la cómo te primera. acordás, Peo? Sí, en Ganó el 12 de octubre 2003 fue eso. 2003. 2002-2003. Y ganó 12 de octubre 1-0 en Cancha Olimpia. Aquella vez 12 ganó todos los partidos No, locales. pero en Cancha Sí, Gremio. sí. A Gremio. Sí, para uno. Ganó 1-0. Fuimos a transmitir ese partido. ¿Y vos cómo te acordás? Igual un pendejo. ¿Qué edad tenías Sí, vos? me acuerdo. 10 años ya tenía. Sí, 2002. Y vos te viste en la cancha y transmitiste, guau. No, yo estaba en Ciudad del Este. Y ahí ya. Contigo, Luis. Seguro que le conviene Seguros de Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan Brucuya Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. Sanitarios y Cerámicas Asociación dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos Sanicer, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares. Para este aniversario queremos celebrarlo contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el somier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974 2020 25 Super Espuma. 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevilla La Casi, R.I. de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con hierbas picantes y la tradicional pizza nutriría sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos centro de la ciudad, y a paso del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no reventa más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Gabú, rentamac.com.py. Bueno, ¿qué hora es? 12... 13. Le estoy llamando a Martín, no hay que hacer por el tema de los socios. Están resolviendo Olimpia ahora, entonces, ¿cuánto van a cobrar? Y tienen que hacer un sondeo previo, a ver que al socio no le incomode. Porque yo te puse cuando no había fútbol y vos me estás cobrando ahora. Ahí tiene que tener mucho tacto, Olimpia, porque yo te respaldé en el momento que necesitaba. Luis. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos el CJ precio contado. Avenida Pinedo, Cacerver, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. El bar en un partido con el seguro de caución de rombos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asados sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder al producto Mi Primera Vivienda con préstamo de hasta 1.200 millones en guaraníes o una tasa del 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Seguimos hablando de lo que va a ser el partido mañana entre Guaraní y Olimpia no puede poner, por ejemplo, un mix en defensa, digo, en la parte de los centrales, porque no tiene mucho. Jordan y Ale tendría que ser si no juegan los pero titulares. No convence a Ale. No. ¿Ale o Ale? Ale. No termina convenciendo. No, es que no. Y en el lado de Guaraní... Antolín no está todavía, por eso no juega. Y más lo van a dejar para Flamengo, seguro. Claro, y Cáceres se recupera del golpe en el pie. Y en el lado de Guaraní aparece como opción Alexis Villalba, como lateral por derecha. Podría ser. Reemplazando a Ferreira. A Rodi porque tiene todavía cláusula de contrato con Olimpia. No puede jugar, o sea, vínculo contactual con Olimpia. Y está en veremos lo de Guillermo. Que si no llega, se lo está teniendo entre algodones allí Guillermo Benítez. Lateral por izquierda. Allí jugaría Miguel Benítez. Que no hay mucha después no cambia el equipo. Mira que los dos Benítez juegan muy bien en Guaraní. A mí me gusta más Guillermo. Y si vamos a hacer un más agresivo, Guillermo. Rápidamente. Guillermo es nacionalizado. Buenos laterales o mejores laterales izquierdos que está teniendo actualmente el torneo, me parece que tranquilamente está ahí. El mal de Guillermo es que se lesiona cada tanto. Sí, tiene una especie problemas musculares. Tenemos una especie de problema tipo Arzamendia, de problema con los laterales izquierdos acá en Paraguay. El único que se mantiene es Tito. Ya que hablamos de Arzamendi, ayer lastimosamente duró 19 minutos nada más en cancha. Sí, por una lesión muscular. Y tuvo una lesión muscular en el partido en el Cádiz. ¿Quién? Arzamendi. 19 minutos y salió lesionado. Y acá mandó, yo me le mostré la foto cuando está. Sí. Acá mandó cuando salió por lesión, llamarle a Antolín. Al colega Antolín. A mí Antolín me envió la foto. Y él ya sale por lesión. Situación opuesta a la del Derete, que jugó y fue figura en el amistoso. Y después tuvo una pelea ahí entre... Sí, contra el Milan. Sí, se agarraron ahí. Terminó bien, siendo ya destacado en el amistoso. Antolín. Yendo a una Antolín, acá está él. A una... Yo no está allí en el hecho. Sí. Ahí está, y dice así: Arzamendia se lesiona lesión muscular, se va del campo. Esto envió ayer Antolín. Roberto Antolín, muchísimas gracias. Yo le puse, gracias Antolín, de nada don Arturo. Y acá muestra él cuando se va del campo y queda así a un costado Santiago para hablar con Antolín. Por eso salió lastimado. Ganó la Copa Carranza a través del punto penal.
La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yapuyupe Quitadol. Los mejores tratamientos lo puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix. Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pechugón, este domingo 8 y el domingo 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llega a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marquio, sucursal en Artigas, casi Sarquendo Martínez, teléfono 227-37 al 8. Bueno, ¿cómo te va, Roberto Antolín? Muy buenas tardes, señor don Arturo. Las 7:18 en España. Un gusto, como siempre, estar en su maravilloso programa y hablar con usted. Muchísimas gracias. Ya recibíamos, estoy compartiendo con los compañeros cuando me enviaste por WhatsApp que se iba del campo por un problema muscular, Santiago Arzamendi. Sí, tiene una pequeña lesión en los cuádriceps, está pendiente de revisión. Todavía no se sabe concretamente qué lesión es y el tiempo de baja estimado. También he de decir que Alderete hizo un auténtico partidazo en el Trofeo Naranja que enfrentó al Valencia y al Milán. Se resolvió los penaltis, igual que el partido del Cádiz frente al campeón de Liga, el Atlético de Madrid, y tanto Cádiz como Valencia ganaron sus respectivos partidos, pero las críticas hoy en España sobre Alderete son increíbles, porque hizo un auténtico partidazo y hay central y muy bueno en el Valencia. Normal que fuera una petición de Bordalás para contar con el jugador, porque es un futbolista que dejó unas impresiones en España espectaculares. Qué bien por Omar, integrante de la selección nacional, también Santiago Arzamendi, integrante de la selección nacional, las dos caras, uno con las gratulaciones y lo que es, y el otro con la lesión, ¿no? Sí, la verdad es que era la presentación del Trofeo Carranza, que es un trofeo que tiene mucho prestigio acá en España, para el Cádiz. Llegaba un invitado de lujo, como era el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, y en los primeros minutos, en una jugada que él mismo se lesiona, tiene que retirarse del campo. Una pena para el lateral izquierdo, que hasta ese momento estaba realizando un partido muy bueno y muy exigente, porque en su lateral tenía que competir contra Yannick Carrasco. ¿Y qué ocurrió? Que fue sustituir al jugador paraguayo, y en la siguiente jugada, el sustituto del jugador, pues Carrasco marcó un gol. O sea que esa baja se notó sustentiblemente en el partido. Y bueno, cosas que pasan, Antolín, Roberto Antolín, las anécdotas, más que anécdotas lo que ocurre. Así que un saludo del aire, Roberto, gracias por todos los informes, y el destacado es Omar Alderete, ¿no? Totalmente. El hombre del día en España, aparte de Messi, que parece que se ha complicado esa renovación a pesar de la inyección económica que ha logrado respecto a algunos grupos inversores y patrocinadores, Javier Tebas, hoy tenían una comida y parece que se complica la renovación de Messi por el Fútbol Club Barcelona, que recordemos que es agente libre a día de hoy. Y Omar Alderete es el hombre del día, sobre todo de la Comunidad Valenciana, resaltando el gran partido que hizo y ese vacío que tenía en la defensa central. Parece que han acertado en el fichaje de Omar Alderete, y seguro que vienen muchos éxitos para este gran central que apunta muy buenas maneras y tiene muy buenas críticas en su primer partido ya importante en España frente al AC Milán. Volviendo al punto de Messi, definitivamente es un golpe de escena que lo puede golpear tanto el Barcelona a la Liga, si no termina por dárselo de Messi, que en principio como que le cambiaron el contrato, algo extraño con que se encontró él y su agente, en este caso su padre. Sí, todo estaba previsto. En un principio Messi no podía ser inscrito con las condiciones actuales, pero esa nueva inyección económica que traía Javier Tebas, esa gran noticia no solo para el Fútbol Club Barcelona, sino para todos los clubes que conforman la Liga, parecía que iba a resolver ya estos problemas. Messi viajaba hasta Barcelona desde Ibiza y su papá también. Comida, una reunión importante entre Joan Laporta y Messi y su papá, y parece que la cosa no es tan sencilla como parecía, y a día de hoy y a esta hora le puedo decir que Messi está más fuera del Barcelona que nunca, que estaba antes de llegar a Barcelona desde Ibiza.
Así que la situación es tensa, es complicada, y a esta hora, acá en España, las 7:22 de la tarde, les puedo decir que Messi está más fuera que nunca del Fútbol Club Barcelona y de no continuar ya en la identidad blaugrana, y se lo están planteando seriamente. Totalmente. Esto último igualmente que puntualizabas, la inyección económica tiene que ver con un grupo inversor de los Estados Unidos, igualmente que la gente de la liga acudió a ellos para darle esta inyección económica a la liga. Evidentemente la liga vale más con Messi que sin Messi. Y viendo los problemas que estaba teniendo Joan Laporta para desalojar las fichas que tienen los jugadores actuales, llamemos Griezmann, Pjanic, Umtiti, los cuales no puede sacar porque tienen un contrato en vigor y no se quieren ir de la entidad blaugrana, este sponsor, este patrocinador, este grupo inversor, que era uno de los que tenía Florentino para su Superliga, viendo que este proyecto a corto o medio plazo no se va a poder realizar, entraron en la Liga de Fútbol Profesional con Javier Tebas. Y esto parecía que solucionaba todos los problemas, es decir, Messi podía ser inscrito por el Barcelona e incluso se hablaba de que Mbappé podría llegar al Real Madrid esta temporada. Pero parece ser que esta primera parte, lo que respecta al Fútbol Club Barcelona, la cosa se ha torcido mucho, y en esta comida que parecía clave para ya sellar la presentación y que Messi podría estar en el discurso del trofeo del Fútbol Club Barcelona, Joan Gamper, no va a poder ser así, y la información que yo tengo a esta hora es que Messi está más fuera que nunca del Fútbol Club Barcelona. Mucho tendría que cambiar las cosas, y digo mucho, muchísimo, para que Messi la próxima temporada jugara en el Fútbol Club Barcelona. Muchísimas gracias por este tiempo, gracias, y estamos en contacto. Roberto Antolín, gracias. Un gusto, don Arturo, y que tengan un maravilloso día en Paraguay. Siempre un placer estar en su programa. Un abrazo desde España. Gracias, muy amable. Roberto Antolín. Muy buenas tardes desde Sevilla, desde España. Buenos días en Paraguay. Un orgullo hablar con el mejor comunicador de Paraguay, don Arturo Máximo Rubín. Encantado. Eso es lo que se ganó usted y lo que se sigue ganando día a día con su audiencia. Antolín. ¿De dónde salió ese españolísimo, Arturo? Me quedan acá, parece. Me voy a retirar posiblemente yo. Angelito. Me quedan acá, parece. Me voy a retirar posiblemente yo. No, Ángel. Me rompen lo que me pega. Tranquilo. Bueno, Arturo, portate bien. Sí, señor. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. El agosto liquida llega a Punto Farma desde mañana hasta el domingo. Puedes ahorrar hasta un 60% en todas las categorías. Además vas a encontrar 2x1 en cuidado personal y pañales. Te esperamos en nuestras 375 sucursales en todo el país. También puedes hacer tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. Agosto liquida en Punto Farma. Cabal Pro anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariacomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en la entrada de 1446 Casio Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casio Libre de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Frases de colección. Yo no estoy en lo más mínimo en contra de marcar goles de cabeza o ser fuertes en el juego aéreo. Por mi cualidad de exjugador también enfrenté a Paraguay y conozco su idiosincrasia futbolística en cuanto al poderío aéreo. Yo no estoy en contra de que los goles se conviertan con un centro y un cabezazo. Mi idea de juego es adueñarme del balón y jugarlo lo mejor que puedo. Frases de colección. El fútbol es una materia donde todo el mundo opina, donde la cabeza del entrenador es lo primero en que se piensa cuando las cosas van mal, pero eso a mí me fortalece. Que las críticas existen, sí, que las acepto, sí. Las que no me agradan son cuando la intención de la crítica tiene que ver con que yo me quede sin trabajo. Frases de colección. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Árbitro, primera, intermedia, niño, ¿verdad? Tenemos todo el repaso de lo que se vendrá el fin de semana. Metele el niño con Luis.
Luis, vamos 1-1 con lo que se vendrá el fin de semana, primeramente con el clausura. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señapucio, Atlesta, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Guapor y Cultura, la botellera para tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Arranca mañana con el partido en Dos Bocas, Guaraní Olimpia, 19:30, Guaraní Olimpia. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Más de repaso de partidos, el día sábado 17:15, Nacional Libertad en Barrio Obrero, en Cancha Nacional. A recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidades. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a femayflores.com. Regalamos, regala Femay Flores. Llega agosto, liquida con precios que solo en Tupi puedes encontrar. Desde mañana hasta el domingo vas a tener las mejores ventajas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Choco, 7:30 a 18 horas. Y atención, porque el día domingo abrimos de 10 a 17 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Más de repaso de partidos para el día sábado, Cerro Porteño, Guaireña, 19:30, igualmente en Barrio Obrero, en La Nueva Olla. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre estén con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tu soporte de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes y pagando con tu tarjeta de crédito. Con 80.000 guaraníes y pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunícate al 218-4000. Visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. Repasamos lo que se vendrá el día domingo 12 de octubre. Luqueño en Itagua, a las 17 del domingo, 12 Luqueño. La Kenton Classic es tu mayor batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, enseñanza ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrarás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. 19:15 el domingo, Sol de América, River en Villa Elisa. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio diario mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias, calidad Fupasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asimed cuenta con el servicio médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamada, videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. Más de repaso de lo que se vendrá el fin de semana. Es momento de hablar de la categoría intermedia. Todo arranca con el duelo clásico zonal barrial. Amiliano Tacuarí, el clásico del barrio Jara, mañana a las 15. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta en las mejores casas de acumuladores del país. Convertí tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio y disfruta de tus series y películas favoritas. Somos Tokio, mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Ikeo. Llama a pedir comer Alberdín a 237-7070 Alberdín. Más de repaso de la categoría intermedia, decíamos Amiliano Tacuarí a las 15 mañana. Mañana igualmente San Lorenzo Capiatá. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad por solo 100.000 guaraníes. Se pedía ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Personal. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo, prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. El sábado los siguientes partidos. Por la mañana a las 10 de la mañana, Rubio Ñu ante Resistencia. El agosto liquida llega a Farmacias Catedral. Mañana, el sábado y el domingo vas a tener descuentos hasta el 60% en productos seleccionados y con todas las formas de pago. Atención, super descuentos en pañales, hasta 55%. Hace tu pedido al C277000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. Agosto liquidan Farmacias Catedral. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto y que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Fulgencio Yegros Trinidense se juega igualmente el sábado 10 de la mañana. Más del sábado 14:45, Guaraní de Trinidad, General Díaz intermedia.
Fácil, rápido y con premios. Paga con pagos QR del Banco Nacional de Fomento. Todos los comercios áreos de la red bancaria. Ganate televisores, heladeras y tablets y muchos premios más. Pagos QR del PNF. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Si tienes abrigos que ya no usas, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener un 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donados a la Fundación Santuario de Niños. Casa Paraná. Más de repaso de partidos, el día domingo 10 de la mañana, Santaní Independiente el domingo 10 de la mañana. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Más de repaso de partidos, General Caballero el líder, el conjunto de Mallorquín será local ante el 2 de mayo, el domingo 10 de la mañana, General Caballero 2 de mayo. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficie Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil usar en frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo ICA. Iteño será local ante Fernando de la Mora el domingo 14:45. Sportivo Iteño, Fernando de la Mora. Saos en materiales de construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguimos en Facebook e Instagram como Saos Materiales de Construcción y Saos Materiales. El lunes se cierra todo con el partido en Ciudad del Este entre el 3 de febrero Atera, el lunes a las 19. En Erimark, te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Keiko, protector de carrocería Rhino Linings, alarma positrón o un polarizado americano Santec. Y a fin de mes te puedes llevar otro gratis. Habrá 3 sorteos y vos elegís el premio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super 95 somos mucho más. Carga 95 está a su precio 93. Juega de local y súmate al equipo, carga Super 95. Copitrol, vamos. Momento de hablar de la Copa Libertadores, los partidos que se vendrán la próxima semana. Todo arranca el martes con el duelo São Paulo-Palmeiras, 20:30 el martes. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores audios y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes Móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Más de repaso de la Copa Libertadores São Paulo Palmeiras, decíamos 20:30 el martes. El miércoles el juego Olimpia Flamengo el miércoles 18:15. En Toyota Ocean nos adaptamos a su tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Taller Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Más de repaso de la Copa Libertadores, River Atlético Mineiro juegan 20:30 el miércoles. River Atlético Mineiro. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Bien. Sanri S.A. te asesora en todas las necesidades tecnológicas de tu empresa. Centro de datos, infraestructura, seguridad, servicios, soporte y más. Para más información, comunícate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Más de repaso de partidos, el día jueves 20:30 Fluminense Barcelona. Con CNT 4.200 millones en premios, 3.100 millones en el Pedroso. Una Mitsubishi Monterones grandioso y silencio, sí, 3 Renault Stepway. Anímate a soñar, pedí CNT Sheparemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Yoko Félix Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático con la mejor relación, precio-calidad. Así se da el repaso de la Copa Libertadores, los partidos que tendremos el martes, el miércoles y el jueves. Luis. Volvió la promo Jugar y Ganar de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/ganar para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock. Crece con Comecipar hasta el 31 de agosto. Comecipar ofrece a sus socios el crédito empresarial con tasa del 16% anual a un plazo de hasta 24 a 72 meses y hasta 6 meses de gracia. Comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción.
Asado y Fútbol Álamos, porque haces vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py, conoce todos los modelos disponibles, visita nuestro amplio showroom en Autopista Ciro Petirosi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción, que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Virgiliana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. 13:37, esta tarde Orteman define el equipo, Guaraní mantiene lo suyo, puntero al igual que River en el campeonato. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esopellana 1751, casi Cubichaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal está en IO, conservadoras Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Tener un banco digital es puedes hacer mis compras de clic allá en mi tienda vision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Están pidiendo mucho lo de Berizzo, a ver si completamos también con nuestros auspiciantes y volvemos, Luis. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, Brucuyá Frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. El Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos San Isidro, proyectando juntos. Durante todos estos años hemos estado presentes en millones de despertares, y porque 45 años merecen ser celebrados, hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Entrate más al WhatsApp 0974-2020-25 o en redes sociales de Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Muy singular lo que viene, partidos de permanencia, y después alguien va a decir de 6 puntos. 12 de octubre Luqueño y Sol América River. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos dos locales. Casa Central, Esubillana Casi, R.I. de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, casi en Bachito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza. Prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, combinación picante y la tradicional UPIS nutrida sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Bueno, y vamos a ver lo de Cerro. ¿Qué equipo pone? Jugando campeonato local. Ya, todo. Sí. Y hay que verse hasta mañana lo del Duarte. Sí. Sí. Vamos a ver si se va o no se va. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. Para que comprar se puede alquilar a Rentamac, no herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández Cerrillo, de rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermínio Mendoza, Concepción. Estilo hogar. La vida es como un partido, cada meta cumplida es un gol, vale la pena celebrarlo como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981 419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Bueno, sí, Luis.
No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder al producto Mi Primera Vivienda con préstamo de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, ¿qué más tenemos? Hay que ver si Lucena aparece por lo menos entre los concentrados en Cerro. Me imagino que fútbol reducido quizás pudo haber hecho, o trabajo con pelotas, que no es lo mismo, pero arriesgarlo no sé hasta dónde. Y sí, porque la próxima es el clásico, y si no está en esta cuarta, claro, tirarlo directo al clásico con un mes, no sé hasta qué punto sería lo más... Sí, y siendo una pieza tan clave. Sí. Y una muestra importante del tema de Alexis va a ser si juega o no. Sí, si juega Rolón es que lo están cuidando para que, ya para que viaje, ¿verdad? Sí. Y lo mismo hay que ver con Rolón y Alan, si es que ya están, porque cuando hablábamos con él la semana pasada nos decía que necesitaba un tiempo mínimo en realidad, que puede ser de un par de semanas, como para reacondicionarse físicamente, porque no hicieron pretemporada. Pero puede jugar Adorno, igual. Sí, está Adorno. Digo por lo de Duarte, ¿verdad? Exactamente. Usted lo necesita. Sí, con la obligación de ganar ahora. No hay... Y después está el oportunismo, ¿no? Que siempre va a ocurrir contra el presidente, contra el técnico, así nomás. Eso no va a parar. No. Pasó en Guaraní con los Juan Alberto Acosta, terrible. De nunca parar. En Olimpia pasó lo mismo. Sí. No te dejan en paz. No te van a dejar en paz. Especialmente los clubes de convocatoria. Sí. Claro. Vos podés equivocarte en la contratación y te revientan los muchachos. ¿Vos sabías la historia de Lorenzo Espinosa? ¿Te conté yo, niño? No. ¿Vos sabés quién fue Lorenzo Espinosa? No. Espera, ¿qué número tenemos? 618-4700. No, señor, no sé. No sabe. Quiero saber. ¿Cuánto entrenamiento al niño y a vos? No. ¿Vos qué edad tenías en el 73, 74 o menos? Menos 18 en el 74. No, puedes saber. Menos 18. Sí. ¿75? Menos 17. Qué bien. ¿Quién fue? ¿Vos? Lorenzo Espinosa no. No sabe. Díganle, por favor, un viejo como yo, enséñenle a la mesa quién fue Lorenzo Espinosa, de dónde a dónde fue transferido en el plano local. ¿Qué número, niño? 618-4700. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Una de las preferencias... ¿De dónde fue transferido? ¿Qué, Gustavito? Si tenemos que poner... ¿A qué hora va a ir Berizzo? No, es difícil este muchacho, es pecador. Pescador del Río Revuelto. Conferencia de 4 minutos, Cuero. Pasa pues. Ya tiene decidido quién va a suplir el puesto de Roy Ferreira y en las demás líneas, ¿irán los mismos valores o tiene planificado otras variantes? Bueno, buenas tardes. Sí, ya tengo el equipo definido. Como dices, Rodi no va a estar presente en el juego y ya tengo previsto cuál va a ser la variante, pero bueno, como siempre vamos a dar el equipo primero a los jugadores. Profesor, buen día. ¿Cómo se hace para analizar a un rival que viene siendo bastante irregular, sobre todo en su juego, de una clasificación emocionando a un partido bajo del fin de semana? Y eso es lo que debe cuidar teniendo en cuenta esos detalles de Olimpia. Bueno, nosotros lo que analizamos es independientemente de los resultados, el comportamiento general del equipo, cómo ataca, cómo defiende, en definitiva todos los aspectos, y obviamente también a nivel individual las características individuales de cada jugador. Y bueno, lo que buscamos es eso, de definir un poco cuáles son los comportamientos generales del equipo y bueno, sin renunciar a nuestra idea, que es lo importante como para plantear el partido, porque lo más importante es que nosotros tengamos nuestra propia idea de juego, pues bueno, ajustar algunos aspectos en función del equipo rival. Siguiendo con la línea de la pregunta del reemplazante de Rodi, la acción más cercana es que juegue Guillermo como lateral derecho y Miguel por izquierda. Bueno, hay varias alternativas, esa es una opción y tenemos varias opciones, pero como comentaba antes en la pregunta anterior, van a ser los jugadores los primeros en saber quién va a ser su reemplazante. Siempre es importante de local ganar. El rival Olimpia, ¿qué debe cuidar y podría haber más cambio para este compromiso? Sí, obviamente siempre es importante ganar.
de local o de visitante, y bueno, del rival, bueno, hay que cuidar todo. Sabemos que es un rival con jugadores de mucha jerarquía, de mucha calidad. Nosotros le tenemos, la verdad, que mucho respeto, pero bueno, nosotros, como decía antes, tenemos que salir a hacer nuestro partido, independientemente del rival. Tenemos que jugar y llevar el partido hacia donde nosotros queremos, y bueno, a partir de ahí, respecto a si van a haber variantes o no, una es segura, lo otro lo vamos a confirmar mañana con los jugadores. Profe, me imagino lo tiene bien estudiado el rival de turno. ¿Cómo cree que se va a presentar el partido por la importancia de los puntos? Y por otro lado, ¿cuál va a ser la función específica del japonés Tetsu? Sí, bueno, Tetsu va a estar en la parte va a formar parte ya está formando parte del cuerpo técnico, y también va a realizar tareas de videoanálisis. Y respecto al partido, ¿cómo se va a presentar? Pues bueno, me imagino un partido igualado, un partido donde los dos equipos van a salir a buscar la victoria, donde ninguno de los dos va a especular, y donde creo que se va a ver un muy buen partido de fútbol. Un jugador muy técnico y con muy buen remate de media distancia, hasta aquí sin oportunidad para él. Se refiere exactamente a Valdés Chamorro. ¿No llena la expectativa? Bueno, oportunidad ha tenido, en la Copa jugó 90 minutos, por tanto no podemos decir que no ha tenido su oportunidad, pero independientemente de eso, del partido que jugó, nosotros lo que buscamos siempre es definir qué es lo mejor para el equipo y cuáles son los jugadores que consideramos que están en mejor rendimiento para ayudar al equipo. Actualmente en el medio campo está jugando Florentín y Cedrés, que están teniendo un muy buen rendimiento, así que bueno, lo importante es que todos continúen trabajando, esperando su oportunidad, y que la puedan aprovechar para cuando les llegue. Gracias, profesor. Muchas gracias. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. No va a terminar antes de Berizzo, Gustavito. Ahora ya nos vamos. Sí. Justito va. Bueno, Berizzo parte de los charlados editados por Gustavito. Real Monumental Satelital. Sí, sobre los nacionalizados. Así, parte de los charlados, Gustavito, con el técnico de la selección. Bueno, con la nacionalización, la incorporación, mejor dicho, de Gastón y de Cuba, intento construir en un medio del campo muy sólido y muy agresivo. Un administrador de la pelota como Gastón, un jugador de jerarquía en el uso de la pelota. Partidos como el de Venezuela, por ejemplo, explican muy bien su presencia en el equipo, un jugador de mucho control de la pelota, que también tiene vaivenes. En la liga, él ha cambiado de liga cuando nosotros lo convocamos, jugaba en Vélez, luego se fue a la MLS. Los jugadores también tienen altibajos, y cuando tienen altibajos, yo también me doy cuenta y no son parte del once inicial. Puedo equivocarme y pueden criticarme, obviamente, cualquier decisión, pero la presencia de Gastón es un jugador de control de pelota, un jugador de estatura física que nos da juego aéreo. Entonces, a veces compaginándolo con Pica y con Matías Villasanti, conformamos un medio de campo muy sólido. Después, cuando su rendimiento en su club, a mi entender, decayó, también encontramos alternativas. Jugó Pica, jugó Piridamota. A veces la pareja de pivotes en el once inicial tiene que ver con la necesidad o las características del equipo al que nos vamos a enfrentar. Pongo un ejemplo: contra Argentina la presencia de Messi nos obligaba a tener un 6 muy cercano a nuestra línea de 4, a nuestros centrales. Entonces la pareja Piridamota-Andrés, Cuba es un jugador de mucha recuperación, muy bueno en la agresividad en el corto espacio, es muy rápido, muy agresivo en la recuperación de la pelota, un jugador que en este caso imaginamos marcando a Messi. Robert Piridamota también es un futbolista muy fuerte, de mucha presencia, que tiene un buen pase, pero en el último tiempo había dejado de jugar, luego encontró regularidad en Turquía y le pudimos devolver la posibilidad de integrar la selección cuando en un primer momento, en la primera fecha FIFA, cuando yo llegué aquí, se la dimos, luego se lesionó. Pero los futbolistas también pasan por buenos y malos momentos, por eso estamos atentos a ver sus partidos. Su rendimiento es bueno. Cuando llegan aquí imaginamos el partido que vamos a jugar,
desarrollamos el plan de partido. Yo confío mucho en esa pareja de volantes que son un poco el termómetro o el motor de cómo el equipo va a jugar. En el último tiempo yo me he inclinado por una pareja que se conoce de memoria, que es Pica y Matías, que juegan juntos, entonces eso nos adelanta el trabajo. El trío de mediocampistas, si no es Miguel Almirón, que en los últimos partidos lo utilizamos a él en la media punta, eso obliga también a que las bandas sean bandas muy rápidas, de mucho recorrido, porque el equipo tiene que defenderse bien o jugar ordenadamente. A veces los tres mediocampistas se componen de características que entre ellos se mezclen bien. Uno es administrador, el otro se suelta, el otro llega al área rival. Entonces uno va imaginando, de acuerdo al partido que va a enfrentar, las necesidades y las dificultades del rival que enfrenta, y a veces elige una pareja más defensiva, una pareja más mixta, pero siempre con la idea de que la pelota se juegue bien y que tengamos capacidad de recuperación, como le decía al principio. Y la presencia o no de Gastón, de Jorge Morel, por ejemplo, que es un futbolista que yo tengo apoyada en él mucha expectativa, ahora con un cambio de equipo a Lanús. Él llegó a la Copa América, se lesionó y no encontró la mejor forma para ser parte del once inicial, pero es un futbolista también que te da mucho juego aéreo, mucha posición, se incrusta entre los centrales. A veces la idea con la que usted me preguntó por qué buscaba y nacionalicé a Cuba y a Gastón Jiménez era para llenar de mediocampistas de distintas características nuestra elección, pero en ningún caso, y yo también tengo una nacionalidad diferente, el interés obedece a nada más que llegar a Qatar y que nuestro equipo sea más fuerte. Así de que lo digo con la mayor sinceridad y honestidad posible. El que me conoce sabe cómo soy, cómo pienso, cómo trabajo. Y lo único que deseo es que nuestro equipo sea fuerte y que esa fortaleza nos lleve a un mundial. Yo soy una persona receptiva de las críticas. Créame que leo, escucho lo que sucede a nuestro alrededor, lo acepto, lo debato conmigo mismo, me apoyo en lo que dicen, porque una mirada experta de alguien fuera también te hace crecer. Verdaderamente soy una persona receptiva con lo que sucede. No me agradan las faltas de respeto, obviamente, como a nadie, ni una opinión que lo único que encuentra es hacer peor el ambiente que rodea a la selección. Pero sí acepto que puedan decirme el planteo ha sido el equivocado, el cambio ha llegado tarde. Claro que sí, no soy alguien ajeno a los errores. El reproche verdadero o doloroso es no comprometerse y no tener la actitud adecuada para enfrentar un partido. Nosotros podemos jugar mal, y se lo reconozco, como el primer tiempo de Uruguay en Copa América, o pasajes del partido contra Bolivia en casa en el 2-2 de eliminatoria, por ejemplo, y usted encontrará muchos otros y yo se lo aceptaré. Pero siempre nuestra actitud fue la adecuada, y no porque sea yo el entrenador, sino que la opinión de gente con la que yo me relaciono, externa, y que no tienen exactamente conocimientos futbolísticos, sino que hablan de una actitud, un compromiso, una manera de entregarse al partido, siempre ha sido la exacta, Arturo. Entonces, puedo decirle a un futbolista, mira, hoy jugaste mal. Puedo decirle a mis futbolistas, nos equivocamos en el plan de partido y debemos hacer las cosas mejores. Pero siempre me sentí representado en cuanto a la actitud, al esfuerzo de cada partido que jugamos. ¿Tuviste la sensación en un momento de decir, bueno, me cuesta los resultados, presión, en esto que se vaya Berizzo, que hace Berizzo, de seguir, le estás diciendo, gente que pide tu cabeza, los resultados no se dan, porque porque aquello, conlleva muchas cosas una selección nacional, muchísimo, Eduardo. Sí, nuestro trabajo de entrenador conlleva un montón de exigencias, de decepciones y de momentos donde hay que apretar los dientes. No es fácil atravesar momentos críticos, pero yo confío mucho en mi convicción en la manera de jugar, confío mucho en la relación que tengo con los jugadores, y claro que una eliminatoria ofrece momentos difíciles,
El fútbol es una materia donde todo el mundo opina, donde la cabeza del entrenador es lo primero en que se piensa cuando las cosas van mal, pero eso a mí me fortalece, me refuerza en mis convicciones. Yo, como le decía al principio, me siento muy cómodo de trabajo, me siento muy respetado en el trabajo. Que las críticas existen, sí, que las acepto, sí. Las que no me agradan son cuando la intención de la crítica tiene que ver con que yo me quede sin trabajo. Cuando esa intención es manifiesta, no me agrada intercambiar opiniones con alguien que me desea el mal. Pero después, cuando todo el mundo piensa en la selección y piensa en aportar cosas, inclusive de manera crítica, yo me sumo a esa opinión. Yo, como le digo, mi único deseo es ser coherente con lo que hago, ser lógico y instalar una manera de jugar en la que creo, y creo que lo hemos logrado. Los futbolistas creen en la idea de juego y tener fe, tener convicción y fortaleza para lo que viene. Frases de colección. El fútbol es una materia donde todo el mundo opina, donde la cabeza del entrenador es lo primero en que se piensa cuando las cosas van mal, pero eso a mí me fortalece. Que las críticas existen, sí, que las acepto, sí. Las que no me agradan son cuando la intención de la crítica tiene que ver con que yo me quede sin trabajo. Frases de colección. Yo no estoy en lo más mínimo en contra de marcar goles de cabeza o ser fuertes en el juego aéreo. Por mi cualidad de exjugador también enfrenté a Paraguay y conozco su idiosincrasia futbolística en cuanto al poderío aéreo. Yo no estoy en contra de que los goles se conviertan con un centro y un cabezazo. Mi idea de juego es adueñarme del balón y jugarlo lo mejor que puedo. Frases de colección. Eduardo, ¿cómo está la relación con Derlis González? Porque hace poco hablábamos con él y él nos decía que no quería hablar del tema de la selección. Después nos enterábamos que habría un disgusto de su parte porque no estuvieron en contacto permanente con él durante el tiempo de su lesión. Yo, Arturo, hoy en día pienso más en lo que es Olimpia. La selección está ahí, no quiero ni hablar de eso, no quiero ni hablar de eso. ¿Se reactivó esa charla o cómo está el tema ahora con Derlis González? Mire, yo soy una persona que las cosas privadas las hablo en privado, pero dado de que el futbolista ha hecho una declaración pública, voy a decirle que sus palabras faltan a la verdad. Nosotros estuvimos en contacto, yo personalmente estuve en contacto con Derlis antes de su operación y después de su operación, sabiendo de su salud y cómo estaba. Pero no tengo ni más mínimo interés en polemizar en ningún caso. Como le decía recién, en el caso del Escano entramos en contacto con Blas, con él, con toda la gente que ha sufrido una lesión y nos interesamos de él. Mi preparador físico es el hombre señalado, indicado para estar en contacto con él permanentemente y conocer su evolución, y eso ha sucedido. Así que no me gusta hacer de las cuestiones privadas un show público, pero sí que debo decir lo que pienso porque la manifestación pública me obliga. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca.